Muy buenas, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien. Decir de antemano que antes de presentar este nuevo de tú a tú, tenía el gusto y honor de decir que la nueva charla se va a titular De tú a tú con Almu Pérez López. Es una compañera del mundillo del misterio, se dedica sobre todo a la psicofonía y a la transradio. Es una respetada compañera sevillana y antes no, sino posteriormente al realizar esta grabación que vamos a escuchar todos, posteriormente me comentó entre nuestras charlas en privado de que había hecho un libro y jolín, al enterarme tiempo después de que es escritora, pues me apetece incluir dentro de esta charla entre amiguetes, me apetecía, como no, hacer digno de mención de que es escritora y voy a pasar a titular el libro que hizo en su momento. Este libro se llama Aguas turbias, antología oscura del alma. La descripción dice así: el alma es a veces oscura y tortuosa. Sus pensamientos van surgiendo sin orden ni concierto. Y en esta antología es lo que mostramos. Una mezcla quizás incoherente de poemas y relatos que tal vez lleven al lector a un mundo conocido y quizás le sumerja en una espiral de todos conocida, porque todos tenemos alma. Me parece más que digno de mención y todo aquel que esté interesado lo tiene mediante Amazon, igual que un servidor, Respuestas del Más Allá, y estamos a la par. Es un autolibro, una autoedición en la cual exponemos a pecho descubierto lo que vivimos y sentimos y sin ningún tipo de edición. Así que sin más, vamos a pasar a esa bonita charla que tuvimos y con la buena y respetada compañera como es Almu Pérez López. Saludos. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, pues en esta ocasión tengo el gusto y el placer de estar con una persona que mediante las redes nos hemos ido viendo nuestros trabajillos, por llamarlos trabajillos, proyectos, ilusiones. Y bueno, antes de hacer una pequeña presentación, tengo el gusto de saludar y dar las buenas noches a la amiga, compañera del misterio y respetada por mi parte, por supuesto, Almu Pérez López. ¿Qué tal, Almu? Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Andamos aquí pasando ya el verano y llegando el otoño. Muy bien. Ya, sacamos lo bueno. A trabajar y obligaciones, ¿no? Exactamente, no hay otra. Pero bueno, hay que trabajar, hay que pagar, hay que comer. Bueno, lo primero, muchas gracias por aceptar esta invitación, que hablamos ya hace 5 meses, pero al final, a causa de una cosa a uno, otra cosa al otro, pues se ha ido alargando y ya está. Y cuando se ha podido y bien. Bueno, comentar que para presentar a quien no conozca, quien no haya tenido el gusto todavía de conocer a la compañera Almu, decir que es excomponente del grupo de exploración Conexión Desconocida. Un saludo para todos. Actualmente investiga sola y colaborando con grupos como, por ejemplo, Hijos de Anubis. Corrígeme si me equivoco en alguna cosa, ¿vale, Almu? Aparte, compañeros o aparte que van por su cuenta, amigos que no tienen nada que ver con el misterio, etcétera, pero sí. Por supuesto. Con Hijos de Anubis, con quienes lleva en el podcast se titula Llamada a lo Desconocido 20.20, ¿no? Correcto. Almu me comentó que se centra sobre todo en la psicofonía y la transradio. Los resultados psicofónicos los comparte en su página, que se llama Grupo de Investigación y Exploración Conexión D, ¿correcto? Correcto.
y también se dedica al Urbex y próximamente colaborará de forma telefónica en el programa Tertulia del Misterio, ¿verdad? Exactamente. Ahí va, Muy ahí bien. va. Muy bien, pues entonces estás metida en el mundillo de la radio, de los medios, de los podcasts. Y Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, hay que llevar a todo. Muy bien. Yo quería preguntarte lo primero, además de, venga, vale, participas en la radio, Hijos de Anubis, saludos para todos, por supuesto, llamada a lo desconocido, 20.20, etc. Pero esta invitación es sobre todo para conocer un poquito más a Almu Pérez. Me gustaría saber cómo fue tus inicios, cómo te metiste desde un principio, cómo te llamó la atención o hizo que te metas de lleno al mundillo de la parapsicología, del misterio, del oculto, como queramos definirlo. ¿Cómo fue? Si se puede saber. Sí, por supuesto. Hombre, como yo creo que a todo el mundo nos atrae el misterio, ¿no? La muerte, creo que algunos más con miedo, otros con menos miedo, pero realmente hará unos, quizás ya para 5 años, una amiga de aquí del pueblo donde yo todavía resido, Lizzy Rodríguez, pues ella un día me dice, oye, nos dimos cuenta de que nos gustaba el mismo tema del misterio. Fuimos a una ruta de Molarte por Sevilla para saber la historia del misterio sobre esa zona en Triana, que tiene mucha, Macarena. Y a raíz de ahí seguimos hablando de cosas del misterio y me dijo, hay gente que hacen rutas para llevar a sitios abandonados y hacer pruebas para intentar contactar con los espíritus. ¿Quieres que vayamos a alguna? Fuimos a la fase de San Pablo con un compañero del misterio, nos llevó, nos entró el gusanillo, fuimos con rutas de pago, hicimos algunas de rutas conocidas de aquí de Sevilla y decidimos hacer el grupo. Fue la idea de ella, fue ella la que me metió y la verdad es que el cuento que vas a 2 rutas, ves lo que realmente es, sabes lo que realmente tienes que hacer y que a partir de ahí lo que haces es experimentar y probar y empezamos a ir solas, empezamos a contactar con gente del misterio, sobre todo ella contactaba más que yo era la que salía más porque era la que tenía más disponibilidad y de ahí pues hasta el día de hoy. Muy bien. Bien, ¿cómo llegó ese momento cuando empezaste a utilizar tu propia aparatología? ¿Cómo fue la primera posible, porque yo siempre hablo por delante con el posible, parafonía, psicofonía? La primera vez fue, digamos que la tercera vez que yo salí de ruta, ¿vale? Entre la base de San Pablo fuimos también con el compañero José Romero a un colegio de aquí de 2 hermanas. Los que conozcan Sevilla sabrán más o menos el colegio al que me refiero. Y después fuimos a una ruta de pago. Entre medios conocí a unos compañeros, a un grupo de 2 hermanas de aquí de Sevilla que iban por libre, que no buscaban más sino echar el rato, ¿no? Hacerlo bien, saber si contaban algo. Y con uno de los compañeros amigos de ese grupo nos quedamos solos en una zona y tenemos una psicofonía, una voz de una mujer que nos decía, no me acuerdo ahora mismo lo que decía, si era calla o algo así, pero vamos que al principio realmente resultados pocos. El método era, supongo, el que usamos todos, una grabadora. Empezamos luego, tú sabes, el Farpool, empezamos con K2, empezamos con los sensores, empezamos a experimentar con todo, pero primero era una grabadora y la demás era del móvil. Resultados, ya te digo, muy poco, pero tampoco sabíamos ni teníamos medio ni para hacerlo bien, ni para analizarlo bien. Con lo cual lo que hemos hecho ha sido experimentar, pero la primera vez fue, ya te digo, la tercera o la cuarta vez que salí realmente de ruta, cuando encontramos esa primera voz. Y hace de eso unos pocos años. Me gusta ese término, experimentar, porque es que cada día, te lo digo a ti, a la amable persona que esté viendo este vídeo, que la palabra investigador para mí son palabras muy grandes. Correcto. Vale que las incluyamos una vez cada 10 veces, pero es que veo que últimamente lleva X personas, grupos,
meses, y es que se titulan investigadores, como investigadores, y creo que un poquito frenar los pies y decir las palabras como son, exploradores, no estás diciendo nada de menos. Y en la presentación, cuando quería conocerte un poquito más, recuérdalo, a mí me llama la atención que finalizaste diciéndome eso, que también se dedica al Urbex y que próximamente colaborarás en Tertulia del Misterio, pero me gusta porque te honra reconocerlo, te consideras que investigas, pero también eres exploradora y a la vez haces Urbex también. Entonces, ¿cómo decirlo? Incluyes los tres términos, pero cada cosa lo suyo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, lo tengo, realmente está dividido, porque una cosa es una exploración de campo, que es lo que diríamos investigar, pero yo no digo investigar. Esto es lo que tú dices, yo no pienso que seamos investigadores, pienso que somos exploradores de campo. Hacemos exploraciones de campo y experimentamos. Investigar, también se puede decir que investigamos, porque yo, al menos por mi parte, me documento, intento documentarme de los lugares antes y después, intento recabar toda la información posible del lugar, de los alrededores y demás. Es decir, que la exploración de campo la alargo a lo que es documentación, tanto en redes, en lugar, en concreto, lo que es. Pero realmente somos exploradores de campo. Luego está el Urbex. El Urbex, empecé en el Urbex como para buscar lugares para hacer exploraciones de campo, para hacer investigaciones. Que vaya por delante, que todos mis respetos a todos los Urbex. Vaya por delante. Exactamente, es otro mundo. Empezar puntualizar, perdóname, Almu, puntualizar lo que significa cada cosa. Exactamente. Yo empecé buscando lugares para ir a investigar y acabé haciendo Urbex, que no tiene una cosa absolutamente nada que ver con otra. Luego encontramos un sitio que lo urbeas, lo exploras como Urbex, y luego a lo mejor lo puedes incluso, no diría utilizar, sino aprovechar para ir y hacer alguna exploración de campo, porque realmente el lugar lo llama la atención, lo merece, por cualquier motivo. Pero el Urbex es una cosa totalmente diferente, es ir a un sitio, es descubrir ese sitio como es, un abandono normalmente, y disfrutar del lugar, con fotos, con vídeos, simplemente estar. Quien le gusta el Urbex o haya ido de Urbex sabrá a lo que me refiero. Y luego está, claro, lo que es la divulgación del misterio. En los podcasts con Llamada a lo Desconocido, Tertulia del Misterio próximamente, todo lo que sea divulgar para que la gente le llegue lo que hacemos. No lo que se ve ahora mismo, sino lo que es realmente lo que hacemos. Los resultados, que los positivos son pocos, que hay muchas horas de viaje, muchas horas de quitarte de ti, de tu familia, de tus cosas, que la gente eso no lo ve en los vídeos, solo ven vídeos muy bonitos, y creo que hay que llevar el misterio más allá a la gente que está fuera del misterio, que conozca esto y se le quite un poco el miedo, que hay mucha gente con mucho miedo, pensando que vas y te encuentras un espíritu que te va a hacer algo. Bueno, pero eso también yo creo que tiene que ver mucho con los grupos que van preparando el miedo, cuando es simplemente que vas poniendo la música de Freddy y quieres ir sugestionando ya en el inicio del vídeo al miedo, al pavor, al pánico, para que dé mucho miedo y sobre todo haya muchos likes. Es mi opinión personal. Yo me voy incluso a más todavía, Daniel. Yo me voy incluso a más porque me refiero también, yo cuando empecé, ya no por mí, porque yo verdad que iba con la adrenalina de decir qué me va a pasar. Pero gente que conocí en esa época eran nuevos también igual que yo y iban con miedo de qué encontrarse. Con miedo realmente a que hubiera un espíritu que te hiciera algo. Hubiera incluso una posesión, miedo a una ouija, miedo a un ritual. Yo nunca he visto ese miedo, no lo he sentido, pero sí lo he visto en los demás y han dejado esto por ese miedo. Y es a lo que yo quiero llevar a esas personas que no se atreven a acercarse a este mundo por miedo, ya aunque no vean vídeos, sino que las películas, la sugestión, el hablar, es decir, es que si yo voy a un sitio donde se escucha una psicofonía, que me lo puedo traer a mi casa. No suele pasar, no es así. Son cosas que hay que explicar, que porque tú tengas un aparato llamado PCB y se escuche algo, no quiere decir que tú realmente seas un espíritu y que tú te lo vayas a llevar. Entonces,
Dime. No, digo que la autosugestión, que es lo peor para ir a hacer una experimentación paranormal. Opino personalmente que la autosugestión de informarte de aquí pasaba esto, o asesinaron a X personas, sucedió esto, ya sabes parte de la historia, y si hay personas que encima te van hablando de las investigaciones que estuvimos anteriormente, sucedió esto y nos tiraron una piedra y pasó esto, la persona que sea, hablando humildemente, ¿vale? Aquí no es nadie más que nadie, vaya por delante, pero quien sea un poco débil en este sentido de lo que estaba hablando la amiga Almu, creo que le puede tocar la autosugestión y puede pasarlo mal en una experimentación paranormal. No sé si me has oído, os ha quedado. Bueno, el tema de la sugestión. Continúa. ¿En qué me había quedado? Perdón. Pues mira, puedes contar lo gafe que eres y así recuperamos. Así recuperamos lo que ha pasado. Joder. En fin, las cosas de la tecnología que fallan mucho con respecto a mí. La sugestión, es verdad, vamos a ver, la sugestión las personas nos sugestionamos mucho, nos autosugestionamos muchas veces y hay quienes sugestionan queriendo para que pasen cosas porque creen que es el medio más fácil de que si hay energías actúen. Otras veces lo hacen simplemente por provocar miedo o provocar adrenalina o por provocar un enganche a sus grupos, a sus vídeos, etcétera. Lo que pasa es que todo es cuestión de mente. En una exploración de campo, como tú has dicho, no hay que irse sugestionado, aunque sepas la historia. Si tú vas pensando en que te va a pasar algo, va a pasarte. Lo que tienes que es pensar que puede pasar o no. Tú vas a investigar. Ya si espérate que se ha vuelto a pasar algo. Mente despejada, ¿te refieres? Exactamente. Sabes que yo sí puedo decir que no me he sugestionado nunca. He tenido la suerte o la mentalidad fuerte de no sugestionarme. De hecho, ha habido lugares con supuestas historias trágicas. Digo supuestas porque son lugares a lo mejor en los que yo no he podido después comprobarlo. Hay otros en que lo he comprobado. También lo he intentado hacer. Yo hago mucha meditación, practico meditación, entonces en esos lugares he hecho aislamiento, he hecho meditación y me he intentado autosugestionar para poder ver, sentir o captar. Uh-huh. Y a día de hoy nada. En ese sentido, por autosugestión, nada. Es decir, que yo pues difícil sugestionarme. Pero es verdad que hay gente que se sugestiona y facilísimo. Es decir, escuchan y están escuchando. Que he con personas que no son de este mundo del misterio, que han querido venir conmigo en algunas ocasiones para ver lo que es. Y con nada que digas, escuchan. O esperarse, no sentís y sienten. Pero es una prueba que yo estoy haciendo, que después se lo he dicho, les he pedido disculpas. Y al lado contrario, personas que están autosugestionadas, están con miedo, y le he hecho, sin que ellos se den cuenta, que hagan un aislamiento, que se muevan por el lugar abandonado de un sitio a otro sitio, sin darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Y decirle, ¿te has dado cuenta de que has estado solo tanto tiempo? Y se sorprende, es verdad, pero porque creía que estabas ahí. Pero es que yo no estaba ahí, es la sugestión de que tú pensabas que yo estaba ahí, te has quedado solo. ¿Ha pasado algo? No. Sí, es la mente, hay que ir muy bien centrado, yo creo, psicológica y físicamente a este tipo de sitios. ¿Qué te iba a comentar? Una preguntita, a razón del aislamiento, para emparejarlo con lo que estaban mencionando, que me parece muy interesante, ¿has hecho... ¿cuál es, mejor dicho, el mejor aislamiento que has vivido en tu vida? Las sensaciones o lo que haya sucedido, lo que puedas contar, que no puedas olvidar. Un aislamiento en concreto no podría, porque tengo la suerte o la desgracia de que en fenomenología he tenido muy poquitos resultados. Sí puedo decirte que recuerdo el primer aislamiento que hice, que fue en una casa que ya está aquí más que tirada,
tenía su historia trágica, y además lo hice de día. Era la primera vez que íbamos a ver el sitio con otro grupo, y después hicimos una investigación diurna, y yo me quedé en una zona de la casa, en la cocina, me intenté meditar, e incluso vi como unas estanterías de la cocina, que después, hablando con la guarda de allí de la vivienda, nos estuvo explicando cómo era, y casualmente me describió una cosa más o menos lo que yo había visto. Puedo hablar de otro aislamiento en la base de San Pablo, que hice un directo colaborando para una asociación contra el cáncer, ¿vale? Para ayudar a la asociación no me acuerdo, era para ayudar a un niño que organizaba el compañero Quique Pérez, y bueno, pues hice un directo, un aislamiento por aquella zona, que además fue gracioso porque cuando ya estaba más emocionada, porque ya me había ido a una zona muy oscura, unos pasillos, sin pasar nada, ¿vale? Simplemente porque estaba emocionada con el directo, el aislamiento, ya se me acabó la hora y venían a buscarme. Que podían haberme dejado más tiempo, que yo estaba encantada, ¿sabes? Te quedaste con la espina. Pero realmente soy persona de hacer aislamientos, porque me gusta conectar con el sitio. Creo que la forma de conectar con un lugar es así, estando solo. Y la verdad que es reseñable que me haya pasado algo de sensación de decir, me tengo que ir, no puedo estar sola. De hecho, voy sola algunas veces, he ido a explorar sola, he ido a hacer urbe y hago urbe sola, ahora menos que antes, y hasta el día de hoy puedo decir que los aislamientos son lo más tranquilos que yo puedo hacer. No puedo decirte ninguno que me haya pasado algo más que pueda decir, vaya, por desgracia. O por suerte. Te honra, Almu, porque decir que has obtenido en estos años pocos resultados, o que de la manera que estás hablando, te quiero decir que te honra, porque uno cada día más veces cuando se mete en las redes sociales, pues es que cada experimentación ha sido 100 parafonías, psicofonías, han visualizado de todo, han tenido una fantasmogénesis, han tenido una termogénesis, bajada de temperatura, clarisencia, olores, etc., en todos los sitios que van. Y tú al revés, tú estás diciendo que en 5 años, poquitos fenómenos. Entonces, te honra, sinceramente. No creo que me cruce con muchas personas que hablen como tú estás hablando. Hasta el día de hoy estoy muy contento en los de tú a tú que invito a amistades, pero por la otra parte te quiero decir y creo a todos los invitados, no os queda bien, la verdad es que los creo, pongo la mano en el fuego, que todo lo que dicen es su verdad, pero igual que tú, que estoy acostumbrado a otra cosa, a las redes me refiero, no a mis invitaciones. Sí, es que si tú dices que tienes algo, te estás autoengañando. Yo creo que cuando vamos es para encontrar una verdad, una prueba real, y en eso consiste experimentar. Si haces una prueba y tienes un resultado de algo, lo suyo no es quedarte con eso, es repetir esa prueba, repetir en ese sitio, repetir con ese aparato y descartar los falsos positivos, que siempre hay falsos positivos. Escuchas pasos y tú tienes que darte cuenta que esos pasos que estás escuchando tienes que descartar que no sea aire, que no sea ramas, que no sea un animal, no quedarte con que has escuchado pasos, porque entonces no... Exactamente, es que te quedas con eso y te estás autoengañando. Si yo miro, cualquiera mira, eso lo sabrás tú igual que yo, cualquiera que salga con un punto fijo, tú vas a ver algo, vas a acabar viéndolo, pero sí, es una pareidolia visual, porque tus ojos se quedan fijos en un punto y ves. Sí, no puedes, es que es así. Tú no puedes iluminar tú iluminas con la linterna y la mueves rápida y tú ves un movimiento con el rabillo del ojo y dices, hostia, ha pasado algo. No ha pasado nada. Es tu ojo que a cambio de luz ha visto esa diferencia de luz. Yo no voy a autoengañarme ni a engañar a nadie, yo voy a buscar una prueba que sea real. Por eso me dedico a la psicofonía, es donde tengo resultados reales. No son tantos y tienes que descartar mucho ruido ambiente, tienes que hacer... Ya vas grabando con los micrófonos, vas grabando de un modo u otro para intentar después descartar menos, y aún así puedes escuchar una psicofonía que no es una psicofonía, que es un pájaro cantando en un árbol en la parte de atrás del cortijo.
Hay que tenerlo todo muy controlado y ese sonido ambiente, yo considero que para hacer una experimentación bien controlada es continuidad. No es hoy voy a tal sitio y la semana que viene vamos a otro y ya estos dos lugares, ambos enclaves, ya hasta dentro de 5 años no quiero saber nada. Yo creo que es continuidad y continuidad y continuidad, conociendo tanto de día como de noche los enclaves, sobre todo posibles peligros en el enclave, riesgo de derrumbe, lo que fuere, o de derrumbe, sea del ejemplo que sea, pero conocer ese sonido ambiente por la noche, que nos depara que hay cerca de todo el enclave y tenerlo controlado. Si es que es así, que lo tienes claro, que es un registro obtenido claro, audible y entendible. De hecho, a mí personalmente me gusta ir vivir a un lugar de día, a un enclave de día, comprobarlo de día, de ahí viene el urbe, después haces el urbe nocturno, haces una exploración nocturna, compruebas también porque puedes tener cosas de día y puedes tener cosas de noche. Es más probable que tengas resultados, por ejemplo, hablando de psicofonía, de resultados psicofónicos más de día que de noche. Lo que pasa es que de noche puede ser más fácil de obtenerlos o de reconocerlos porque hay menos ruido ambiente. Silencio. Pero de día vas, compruebas eso, todo el enclave, los alrededores, lo que hay, lo que dejas, vuelves a ir de noche, vuelves a comprobarlo y ya te dedicas a lo que es la experimentación. Yo he podido ir a un lugar cuando he hecho investigación así fijas, pues he podido ir a un lugar, pues no sé, pero 2 o 3 veces, tanto de día como de noche, hacer las mismas pruebas de día o de noche y con diferentes personas, que eso también es algo para saber con quién ir pero si vas a una persona de día, intentas ir con esa misma persona de noche a ver si hay otro tipo de resultados o diferentes o iguales, con otras personas en otros momentos de horas, de todo. Hay que saber lo que hay en ese sitio a todas horas, con quién vas, con quién no vas. No sé, que a la hora de experimentar un lugar no es solo el lugar y no es un aparato, es muchas veces las personas a las que vamos. Cuando has ido acompañada con esas personas, como mencionabas, ¿has apreciado, has valorado con el tiempo si el estado anímico es importante? ¿Depende mucho de la persona a la obtención de...? Sí, claro, el estado depende. Si tú vas o las personas van anímicamente bajas, tienen más posibilidades de sugestionarse y además de provocar fenomenología. Que después puedes darle lógica o no, pero la encuentras más fácilmente cuando una persona va, cuando han ido conmigo, más baja de ánimo, que cuando van más alegres. Si vas en estado normal, cuando hay resultados así, cuando yo más me lo creo. Vamos bien, no estamos ni tristes, ni contentos, ni... Oye, que vamos esta noche, venga, vamos esta noche, estamos iguales, bromeamos, estamos bien, y es cuando más resultados puedes obtener, porque realmente, anímicamente, estás estable. Eso es. Yo pienso que el estado de ánimo influye, no es lo mismo. Estoy de acuerdo. Tu opinión personal sobre... Mira, justamente anoche estuve escuchando el programa, sabes que soy muy malo para los nombres de programas y de personas, lo reconozco, pido perdón. Pero el delegado de donde yo pertenezco también, que soy miembro de la SEI, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿cómo se llamaba? ¿Mario? ¿Cómo era? Mario Gómez. De Huelva. Un saludo para Mario Gómez de Huelva. Estuvisteis hablando un poquito en el programa, y el nombre del programa si quieres, pues se me va a olvidar, ya no sé cuál es. Llamada Desconocido 20.20. Correcto. Vale, pues estuvisteis hablando un poquito sobre una cosa que voy preguntando con el tiempo, pero no quiero que se me juzgue de mala persona de que voy buscando nada, simplemente que quiero saber la opinión de mis compañeros, simplemente. La Spirit Box, ¿qué opinas? Principalmente la utilicé al principio como cualquiera que empieza, pensando que es fiable al 100%, que todo lo que escuchas, si no tiene música, es espíritu. Creo que todos hemos empezado con eso.
con su micrófono, con su altavoz de bola que viene con la PCB. Luego ya empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a experimentar, empiezas a usarla. Personalmente no la considero un método fiable, porque no debería tener antena, y aunque le quites la antena, lo que es la recepción, el punto donde está la recepción de la antena está ahí, con lo cual sigue captando frecuencias. Es una radio, está modificada, que para que yo me la crea tiene que responderme a cosas coherentes a las preguntas que le estamos haciendo. Que utiliza las energías, las frecuencias para modular y decir lo que quiere. Que aprovecha que en ese momento la locutora está diciendo soy Francisca, para decir la energía, la coger la palabra y decir soy. Puede ser, hay compañeros que usan la PSB y tienen resultados con ella porque le responden coherentemente o sacan respuestas. En mi caso no he tenido, además voy más allá con la lógica, que aún no me paso, que puede ser, pero las grabaciones de PSB las meto en el ordenador y las ralentizo, con lo cual escucho mi pregunta y escucho la supuesta respuesta. Y al día de hoy nunca he tenido un resultado coherente con la PSB, con lo cual yo la utilizo actualmente como ruido blanco de fondo para ayudarme, como portador, para ayudarme a grabar psicofonía, a captar psicofonía. Personalmente no creo en el método de trabajo usándola. No digo que no la experimente con ella, si voy con otros grupos. Respeto a todo el que crea en ella y la sigo utilizando. Y ya te digo que hay compañeros que la utilizan y le vale, porque le da resultados. Pero sí, igual que yo les respeto, espero que respeten cuando yo veo una investigación y les digo, la uso como ruido blanco. Si tú quieres hacer una sección de PSB, correcto, yo colaboro en esa sesión, hago también preguntas, pero después, si yo voy a analizar parte de esa grabación, ten en cuenta que yo la voy a ralentizar y yo voy a escuchar ralentizado la respuesta. Si me van a coincidir con tus respuestas, tienes en cuenta que yo voy a tener otro resultado entonces. No me baso en lo que yo escucho en el oído, me baso en lo que me dice el análisis, ¿no? Digamos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo solamente dejar bien reflejado y aclarado que son preguntas que yo voy realizando a los compañeros. Tendré mi opinión personal como tengo y cada vez lo tengo más claro, encima ya corroborando lo que dicen compañeros, a razón de lo que yo llevo pensando desde hace años, pero que vaya por delante, que yo respeto a todos los compañeros que trabajen con la Spirit Box y dejar claro, y aquí estás tú como testigo, la principal, que eres la invitada de esta noche, los 5 minutillos que hemos empezado antes de darle a grabar, te he mencionado algo de la Spirit, te he dicho, te voy a preguntar, vamos a hablar algo de la Spirit, sale sobre la marcha, son preguntas que yo realizo, pero que no es para tener dos grupos, a favor y en contra de la Spirit. Simplemente cada uno está aquí para hablar libremente en esta democracia, como llaman, para dar su opinión personal y su vivencia, su experiencia, como tú estás diciendo, tu experiencia con la Spirit. Aparte te digo una cosa, lo suyo, y además bueno, yo lo digo ahora, igual que lo he dicho en otras muchísimas ocasiones, e incluso yo creo que deberíamos hacerlo todos, si juntáramos todo lo que estamos en el misterio, en plan serio, tú sabes, nuestra metodología, nuestra forma de pensar, nuestros métodos, todos podemos tener entre todos una verdad más clara que la que tenemos por separado. Es como la metáfora del elefante. Son varios ciegos, están todos con los ojos tapados, están alrededor y cada uno tiene su verdad de lo que es un elefante, cuando le preguntan. Cuando te destapan los ojos, todos ven la figura real del elefante. Que yo no me sea válida la PSB, no quiere decir que no sirva la PSB como método. Tampoco me vale la Ouija, porque la he utilizado y no la veo como medio de comunicación a mi gusto para usarla en una experimentación. Que la utilizo, la he utilizado, la puedo utilizar con compañeros, sí. No quita que yo la utilice como método propio. Perdón, tengo mi perro que le gusta participar, ¿sabes? Tú con la perra y yo resfriado, así que tenemos la noche redonda. De los baños y demás tecnológicos. Que eso,
que yo pienso que deberíamos hacer quedadas como grupos, no con personas que les gusten el misterio, sino como los grupos en sí, colaborar con nuestros resultados, con nuestras experimentaciones, y entre todos creo que sacaríamos mejor resultados más claros que de los que sacamos por separados. Si nuestro fin es encontrar una prueba que hay una energía y ayudar a una energía a, digamos, a cruzar, a lo mejor una persona, 2 grupos, 3 grupos no hacen nada, pero si nos juntamos todos podríamos llegar a un fin mayor. De eso creo que deberíamos tratar la colaboración entre compañeros. Puedes ir por libre, pero que de vez en cuando colaborar podemos llegar a más que si vamos siempre por libre. Muy bonitas las palabras, pero yo en este sentido soy muy escéptico, y es tanto como en el trabajo como en la vida misma. Son palabras muy bonitas, estoy de acuerdo, pero la palabra piña grupalmente, si cuesta en un simple grupo, ¿cómo va a ser nacionalmente? Me cuesta creer. Es muy complicado, además que ya lo vemos incluso en organizaciones como la SEIB y la TCI. Hablamos de colaboración entre organizaciones, pero en verdad no hay tantas colaboraciones desde mi punto de vista. Incluso entre los mismos compañeros de una organización y otra. Yo pertenezco a la SEIB y voy a pertenecer a la TCI porque quiero, pero porque pienso que desde dentro podemos hacer más que desde fuera, lo cual no quita que yo vaya a seguir siendo por mi cuenta yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero creo que a la hora de intentarlo es desde abajo. Yo sigo pensando que podemos hacer algo si queremos la gente que estemos de acuerdo, que somos muchos que pensamos así, lo que no nos ponemos de acuerdo. Sí. A ver, yo es que también ya no es de acuerdo, sino disponibilidad también, si es que depende de todo. A mí el amigo Luis Merino me propuso lo de TCI, ya hay un de tú a tú aquí con el amigo Luis Merino con el análisis fotográfico y hablando de experimentaciones, me propuso para el grupo nuestro de Misterio de Águila para ser de Madrid mediante TCI, pero es lo que te digo, que al final hablas internamente y hay que mover fichas, hay que responsabilizarse y tenemos nuestra vida y no es vagueza, no se me malinterprete, sino que al final dices, para meterme seriamente y al final ahogarme en el charco, pues sinceramente prefiero quedar como un caballero formal, agradecerlo, tanto a Luis Merino, que fue quien me llamó telefónicamente, como a Antonio Pastor, un abrazo desde aquí, por supuesto, pero hay otras personas que seguro que disponen de más tiempo y igual y más rigurosas y serias que nosotros seguramente. Vamos a dejarlo así, si te parece. Sí. Pero que hay muchos grupos, hay muchas personas, y no son ni conocidos. En Alcalá está Alcalá Dimensional, son gente seria, gente que va a la lógica, son grupos con los que, por ejemplo, se puede hacer una quedada perfectamente, digamos, pues con Luis Merino, también un salito para Luis, con Hijo de Anubis, contigo, con Alfa Jaén. Somos muchos grupos, muchas personas que somos gente seria que todos vamos a aportarnos. Sí. Que es verdad que es complicado hacer una quedada física, pero es que hay formas de colaborar sin hacerlo físicamente. Sí. Una experimentación, podemos hacer experimentación incluso tal como lo estamos haciendo ahora. Tú estás en tu sitio, en tu lugar, en tu enclave, por medio de videollamada, por ejemplo, yo estoy contigo. Yo puedo escuchar algo desde aquí. De hecho, se puede quedar grabado algo en vídeo o incluso en el audio. Nada más que hay que intentar. Yo estoy con tú estás con la PSB, yo puedo escuchar, a lo mejor la respuesta es más clara, porque la distancia hace mucho. Sí, a mí, para que tú me entiendas, si es una vez al año, una vez al año no hace daño, pero tener que ir al simposio de Alicante, por ejemplo, yo voy una vez al año si dispongo de tiempo y trabajo y de economía, pues entonces nos vamos para allá, pero una vez al mes tenemos que ir a una parte de España y otra vez al tal, si vamos por capricho vale, pero para ir a hacer este tipo de reuniones, jolín, dentro de lo malo con lo que nos ha pasado con el COVID-19, pues más de uno estamos con este tipo de videollamadas y podemos hacer este tipo de pruebas, como tú dices, que estoy de acuerdo, y compartir opiniones, que es lo más importante entre compañeros. Ejemplo,
todos los años la SEI hace su congreso anual, normalmente en la ciudad mundial, y este año lo han hecho a través de forma telemática. Es que podemos hacerlo, que no tienen por qué ser siempre en un sitio y que vaya la gente, que sí, está muy bonito. Es bonito, te sientas, conoces más gente, pero cuando se trata de divulgar, nos vale hacerlo tal como se ha hecho este año, de esta forma, telemáticamente, que es un congreso, se queda grabado, la gente puede participar desde su casa, tiene sus horas y se puede conectar, y si no se puede conectar a otra. Yo lo veo posible, que no una vez al mes, pero sí una vez cada 4, cada 5 meses, cada 6, que en vez de ser 12 ponentes sean 6, pero yo lo veo factible. Y una vez al año. O sea, las temáticas. Los simposios, cuando un servidor ha estado, no es solamente hablar de parapsicobiofísica, del tema de que es un campo muy abierto, por supuesto, de la parapsicología, vamos a decir, que también hay ponencias de todo tipo. Por supuesto. Ufología, FM, fotografía fantasma. Todo. De todo. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Volvamos un poquito a conocer a Almu, que yo quiero sacar información y aprender un poquito de ti. La metodología que llevas a tratar en una experimentación, ¿cómo desde que coges el coche hasta que te sientas o de pie empiezas a realizar ese tipo de preguntas que hagas? Olvídate del Urbes, estoy hablando de intentar interactuar con el fenómeno. Cuando intentas interactuar con el fenómeno, ¿cómo lo haces de principio a fin? ¿Y cómo es esa metodología que llevas a tratar? Lo que es una experimentación de campo, lógicamente, primero localizar cualquier posible factor externo que después pueda afectar a las grabaciones. Como ya te digo, me dedico prácticamente a sacar ahora mismo, a intentar cazar psicofonías, con lo cual, después del primer barrido físico, decido el lugar no más llamativo, sino el que lo vea más factible a la hora de hacer una grabación, que capte menos ruido ambiente, menos ventanas en todo caso, o que esté más aislado. No es por nada, puedes resultarte, te pones en medio de un patio y puedes tener igual de resultados. Es a la hora de analizar que es más limpio, sí. ¿Vale? Entonces, coloco, si acaso coloco lo que son sensores de luz o de sonido, simplemente por si viene alguien físico. ¿Vale? Me gusta poner uno de luz, que es de estos chinos, que es un fotosensible, que solo salta que cuando lo alumbras. Si lo pones de un modo, solo salta cuando alumbras con linterna. Si viene alguien, va a venir antes de hacer ruido con una luz. Espera, Almu, perdóname que te corte, un breve inciso. Tú solamente consideras, entiende mis palabras, cada uno tiene sus ideas, pero quiero saber tu opinión, porque lo has dicho muy brevemente. Los sensores de movimiento, los sensores lumínicos, para ti es solamente porque cuando pasan algo físico, ¿no? Sí, son volumétricos. Un volumétrico solo va a captarte algo volumétrico. Con lo cual, si salta, tiene que haber algo físico que lo haya hecho saltar, siempre desde mi punto de vista y mis experimentaciones. ¿Vale? Que no quito que pueda ocurrir con otras personas o con otros grupos, pero no, lo pongo simplemente por lo físico. Y si suena, y no lo deja por casualidad grabando, que normalmente lo suyo es dejar grabándolo, porque si suena puede hacer qué es lo que le ha sonado, hago todas las pruebas posibles para saber qué es lo que lo ha hecho sonar. ¿Vale? Nosotros ponemos la videocámara, la ponemos enfocando con Night Shoot, enfocando a tanto el volumétrico, al detector de campos electromagnéticos, el K2, junto con el sensor de movimiento. Y si salta, pues con la videocámara hemos cazado a esa posible entidad, no, sino a eso físico, como tú estás diciendo. O entidad física. Exactamente. Bueno, continúa, que te he cortado, perdón. No, que entonces los sensores los coloco cuando, sobre todo eso, pues si aparece alguien físico. Por el tema de que pueda pasar algo,
o por el tema de que te asuste y te sorprenda, aunque no venga de malas maneras, ¿sabes? Luego, controlar la temperatura, que lo creo importante porque no es lo mismo, por si pasa algo, comprobar que la temperatura ha cambiado. No me ha pasado tampoco, pero bueno, siempre es bueno saber que cuando yo llego hasta 27, a mitad de la investigación, o cuando cambio de un lado, siga a 27 o a 28, 29, que no ha habido un cambio. Y si hubiera un cambio de 27 y se me pone a 38, veo por qué, o intento saber por qué, que no suele pasar. El K2 no lo suelo utilizar ya. En todo caso, si lo utilizara sería para comprobar que no hubiera nada electromagnético que afectara a la psicofonía, porque afecta, se recoge el mismo ruido y puede dar error. Coloco ya entonces los micrófonos condensadores, ¿vale? Un micrófono condensador que va con su IRI, que es su alimentación externa, a una grabadora de móvil, que ya no uso las grabadoras tampoco normales, uso la de móvil, la Rec4 G2, recomendada por Pedro Amorós. Ahí, desde luego, me estoy guiando por Pedro Amorós a la hora de la... Por supuesto. Porque es una experiencia enorme. Yo ni fue a través de él directamente, fue a los compañeros José Mario, que ellos sí tuvieron. Se te ha caído un poco, ¿no? Se ha caído. Sigue. Sigo. No, que los compañeros, tanto José como Mario, sí tuvieron su charla con Pedro Amorós y se lo explicó esta metodología. Y la verdad que realmente funciona. A la hora de empezar yo a utilizar un micrófono condensador y esa grabadora Rec4 en el móvil, controlando a unos decibelios, que es lo bueno de esa aplicación, controla los decibelios a lo que tú grabas, captas el sonido muchísimo mejor, muchísimo más limpio, y ya está. En eso consiste lo que realmente hago cuando voy a experimentar. Ya lo que queda es el trabajo de análisis, meter el audio en el vídeo e intentar localizar si hay psicofonía. Entonces, una pregunta, Almo, cuando tú estás experimentando en el enclave, ¿no reproduces las grabaciones que has realizado estando allí in situ? Se lo suelo hacer. Normalmente son grabaciones, suelo hacer, dependiendo también con quién vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que he ido sola. Que voy sola, pues suelo hacer unas 3 o 4 grabaciones. Sí. De 2 o 3 minutos, dependiendo si son sesiones abiertas o sesiones cerradas, con preguntas, si es sesión abierta, con preguntas cada 10 segundos, un par de minutos, bueno, en este caso serían 3 minutos, y después escuchas esos 10 minutos. Tengo el programa en el móvil, en el cual lo puedo realizar perfectamente, lo amplías y ves si hay algún pico que te llame la atención. Que no lo hay, pasa a la siguiente pregunta. Solo hacerlo por... Te digo por qué. Bueno, ahora te de eso. Te digo porque... ¿Qué? Dime. No, que me has dejado loca un poco. Entonces, si no sube un pico lo que es en la gráfica, no valoras que sea una posible parafonía, un posible registro, pregunto. Quiero decir que entonces tendría que poner el ordenador donde sí lo puedo mirar bien. Porque que no me decía un pico... Date cuenta que te estoy diciendo que yo grabo a menos 5,5 decibelios. Eso quiere decir que el sonido es muy bajo, con lo cual, si no hay un pico no quiere decir que no tenga nada. Quiere decir que en ese no está a ese margen de sonido. Puede estar a una frecuencia inferior, que de hecho las hay. Tienes que analizar a una frecuencia inferior y encontrar si hay algo más. Si te digo que hay más tipos de psicofonía, se recogen muchas más psicofonías de lo que parece. Lo que tienes que después que sean posibles de hacerlas audibles, comprensibles, son más metálicas, con lo cual es muchísimo más difícil de entender. Hay que ¿sabes que cuesta más? Dime, ¿vas a decirme algo? No, que también hay parafonías de absorción, digo, que también entran esos registros, pero que a lo que te quiero llegar es de que mi mentalidad es que, a ver, vamos a ser sinceros, como estamos siendo desde el primer momento de la llamada,
y estamos en esa charla que hemos hablado así en una nube, de juntarse todos los grupos y dar su opinión personal, ¿vale? Yo en estos momentos pues diría, a ver, soy consciente de que no hay mejor análisis parafónico que estar en casa, estar en laboratorio, cascos bien cerrados y estar analizándolo poco a poco con paciencia, con mucha paciencia, pero estando allí in situ, yo soy una persona, Almu, que intento analizar, estando in situ, en el lugar, lo más claro posible, para que si hay algún tipo de interactuación con el fenómeno, que mejor momento que ese para hacer preguntas a razón de las respuestas obtenidas, posibles respuestas, posibles registros obtenidos, pues yo creo que la base fundamental es esa, para mí, mi opinión personal. Entonces, dentro de la metodología, lo que tú estás comentando, vayas sola o vayas acompañada, lo del pico lo has dejado muy bien aclarado y te lo agradezco. Pero a lo que yo voy es de que si no se analiza 100%, o sea, dentro de lo posible, ¿vale? Si no se analiza estando allí in situ en la experimentación, en el enclave, la grabación completa, no puedes, mi opinión personal es que no puedes seguir haciendo preguntas a razón de esos posibles registros que has captado allí con esa grabación que has reproducido, sino que sigues haciendo preguntas, pero luego te vuelves a casa, lo analizas, como he dicho antes, con los cascos cerrados, todo controlado, pero ahí es donde a mí se me queda la cara que se me queda de decir, se me hubiese quedado, mejor dicho, la cara de decir, fíjate lo que acabo de captar, haya levantado gráfica, no haya levantado gráfica, pero fíjate, a razón de lo que me ha dicho, era una respuesta inteligente y podría haber seguido esa línea haciendo esas preguntas. No sé si me explico. La cosa es que tampoco tengo resultados psicofónicos tan claros, tipo A o tipo B. Con lo cual, cuando analiza, al menos que haya el pico, que realmente no, en ese momento no me... Pero también es verdad que vuelvo, con lo cual puedo preguntar. Mi principal otra razones por la que escucho los audios cuando estoy en el sitio es porque puedo captar algo que realmente no es psicofonía. Es en el sitio donde tú puedes descartar que sea algo físico. Cuando me pasan, hay compañeros que me pasan sus audios para que vea que, digamos, por si entiendo yo su psicofonía, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo darle mi opinión, pero no puedo decirle que sea real o correcto o lo que realmente es. No estoy en el sitio, no he estado en ese sitio, no he controlado el ambiente, no he controlado las personas que hay, no he controlado los movimientos de las personas, no he comprobado el exterior. Normalmente cuando grabo intento que estemos todos callados, en silencio, lo menos posible, que te puedes mover, que no digo que no. Pero yo estoy escuchando y ya sé que va a haber ese movimiento en un momento dado de la grabación. Yo estoy controlando los 10 segundos entre cada pregunta. Si hay un ruido, lo estoy viendo en ese punto en la grabadora. Con lo cual es algo que en ese momento tengo que tener en cuenta. Cuando me pasan un audio, eso lo tengo descontrolado. Te puedo dar una opinión, pero no puedo decir 100% lo que es. Confío en la persona que me lo envía y creo que es una psicofonía. A ver, es que soy yo. Perdona, Almu, para mí es que el control total 100% para mí personalmente no existe. O sea, ya sea el investigador, experimentador, sea quien sea, experimentador, investigador, como quieras definirlo, para mí el control absoluto para mí es imposible. Una cosa es que suene tripas y digamos los compañeros en alto tripas, porque tú puedes apuntarlo en un cuaderno, pero puede haber una confusión y en vez de estar en preguntas de aleatorias 2, te crees que estás en la 1 y escribes mal lo que fuera en tu cuaderno de campo, aunque lo haces lo mejormente posible, por supuesto, pero si en el momento que hay un ruido o movimiento de chaqueta, pasos, lo que fuere, nosotros por lo menos lo mencionamos. Esto es compartir opiniones, ¿vale? Para que tú me entiendas. No quiero que malinterpreten mis palabras de que nosotros lo hacemos de esta manera y es mejor que la tuya. Para eso están los niños. Aquí estamos hablando de una mujer y un hombre y que se te cae el móvil, pues sí da gafe al final, ¿eh? necesita. Que a lo que quiero llegar es de que nosotros lo que hacemos, nuestra forma,
por compartir opiniones, es de que, lo decimos en alto, han sonado tripas de David, por ejemplo. Entonces ya esté anotado o no esté anotado, tú hayas estado pendiente en esa sesión de lo que ha hecho Pepito, pero ya está en esa grabación dicho, y así a la hora de cuando está grabando y la gráfica levanta un poquito, muchas personas te habrás dado cuenta que están pendientes del ordenador o del móvil en tu caso o de lo que fuere y dicen, ahí va, pregunta al compañero y ahora se ve que sube la gráfica un poquito y se oye y ya empieza gente que lleva menos tiempo, vamos a decirlo así, pero humildemente, por supuesto, y dice, ahí ha entrado una voz, ¿no? Y dices, espera un momento, y pasa un segundo y ya se oye como se dice, tripas de David. Sí, eso por ejemplo, claro, vamos a ver, cuando escuchas un avión, un coche, todo eso lo dices, correcto, incluso lo que estamos diciendo, tripas, es que lo hacemos. Yo te hablo de que aunque yo esté pendiente de lo que es la gráfica, estoy también pendiente de lo que están haciendo los demás. Normalmente, incluso cuando estoy en una experimentación, yo estoy en una habitación, intento tener localizado a todo el mundo. Parece raro, parece un poco maniático, pero es que soy así, lo intento. Que para mí, se me palabra. Que se descontrola algo, lógicamente, siempre habrá, pero cuando son sesiones de psicofonías, por ejemplo, cerradas, si estamos en el sitio, ahí tienes que estar controlado de que no haya ruido, y si lo hay, pues hombre, las tripas es algo, pero lo que tú puedes controlar es un movimiento de un pie. Bueno, pero exactamente, sí, y las tripas suenan y se pueden decir en alto que han sido tripas y ya está, y evitas dudas, simplemente. Si el tema es la palabra control, me quedo con ello, si es que es así, es evitar falsos positivos, ya está, por decirlo de una forma. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, la verdad. Mira, si te digo la verdad, fíjate cómo seré de un poco de controladora que tengo de cada audio que cuando he ido ha salido un ruido de un movimiento de una rama. Ese trozo de audio lo he sacado para la hora de hacer un audio, de analizar un audio. Si hay un ruido o hay algo que necesito saber, lo primero que hago es descartar esos ruidos que ya tengo pregrabados, para aligerar el tema de lo que es la limpieza de un audio. En el espectrograma tú pones lo que es el ruido en sí, y si tiene los mismos espectros ya sabes que si no es ese mismo tipo de ruido es muy parecido, eliminas. Claro. Soy un poquito controladora, tengo que reconocerlo. Sí, y te honra reconocer la verdad y ya está. Sí, es así de sencillo, pero vamos, yo me quedo con ese control a lo que es el pasotismo de, bueno, le han sonado tripas a este, pues venga, nos reímos un poco, cachondeo y ya está. Mejor intentar al menos ser un poquito rigurosos en una experimentación y jolín, si queremos... ya no es la palabra presentar, ¿vale? Mi opinión personal mi preocupación no es presentar al público nuestros registros parafónicos. Eso para mí, de verdad, lo digo sinceramente, suene como suene, de feo, para mí es secundario, e incluso diría terciario. Es que lo que yo quiero es vivir tal grado de fenomenología, tal grado de registros parafónicos que sean claros, audibles, entendibles, e inteligibles, que diga, es que la voz que acaba de entrar tiene totalmente glotis, como estamos hablando tú y yo, Almu, y es ha entrado limpio con ese sonido ambiente, con ese silencio que intentamos que sea silencio absoluto, silencio sepulcral, pero sabemos que, vamos, yo por lo menos pienso que el silencio 100% es imposible, que no existe. Pero, Jorín, que te quedes autoconvencido de que eso estaba controlado y esa voz ha entrado ese registro clarísimo. Sí, lo que pasa es que yo te digo, yo puedo decir que he tenido de ese tipo de psicofonías muy pocas. Además, la mitad es en aislamiento de cámara o aislamiento de grabadoras con micro. Uh-huh. Cuando tú sabes, dejas grabando y te vas. Sí. Entonces, no puedo decir que... ¿Una grabadora digital? No, con la del móvil. Ya utilizo la del móvil, la Red Forge del móvil. Son grabadoras
muchas más veces más buena que las grabadoras en sí. Que la misma digital. Sí, Además, tengo una cosa, uso un micrófono condensador, porque te puedo decir que hay resultados psicofónicos más claros con los micrófonos de solapa. Fíjate, qué interesante. A lo que yo te hablo de experimentación. Sí. Qué bueno. Mis resultados prácticamente son todos más tipo metálicos, porque los encuentro a baja frecuencia. He encontrado, ya te digo, 4 o 5 pocos más que sean tipo B, o quizás algunos más. Todos están en la página subidos, pero la mayoría de los que yo puedo compartir que sean algo audibles son tipo metálico, y he tenido que trabajarlos. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar con que ahí dice algo, porque vamos a saber qué es lo que dicen. Vamos a intentar comunicarnos con esas energías si están ahí, ¿no? Pues entonces busco saber, aunque sea una psicofonía a menos 12 grados, a 12 decibelios, qué es lo que dicen. No sé si me explico. Sí, se te entiende perfectamente. Otra pregunta que me viene así a la mente ahora mismo. Por ejemplo, vamos a dejar a un lado lo que más nos une, que yo creo que son las parafonías, las psicofonías. En alguna experimentación, ¿cuál es el fenómeno paranormal más fuerte, potente, hablando vulgarmente, que para ti te ha dejado marcado, que digas, es que ha sido claro no, lo siguiente, bajada de temperatura, olores, etc. ¿O has visto una fantasmogénesis, por ejemplo? No lo sé. No, la verdad que en cuestión de fenomenología prácticamente brevísima. Te puedo comentar, por ejemplo, que cuando empezamos, ahora tengo ya después una explicación lógica para aquello, éramos una cantidad de personas, de chavales, una ruta normal de entre amigos, hicimos una ouija, ¿vale? Hubo unos momentos en el que éramos un compañero y yo nada más, ¿vale? No pasaba nada, pero había como un pequeño movimiento en lo que utilizábamos como máster, ¿vale? Y teníamos puesto una bola de plasma y curiosamente coincidía cuando había ese pequeño intento de movimiento que se quedaban los rayos de la bola de plasma hacia el compañero y hacia mí, ¿vale? Entonces parecía que era algo. Y fíjate cómo era empezando, que pregunté al compañero y lo comprobé por mí misma si la bola de plasma hacía eso cuando se te quedaba ya sin pila o se iba quedando. Y he comprobado que no. Si se queda sin batería, se apaga. Claro. Pierde frecuencia, pero no se queda como se me quedaba en esa noche. Entonces, hubo un momento cuando ya terminamos y nos íbamos a ir, que fui a recoger la grabadora, vino el compañero con el que había hecho la ouija conmigo y los dos nos volvimos justo al mismo momento porque escuchamos como alguien andando, pensando que era alguno de los otros compañeros. No había nadie. De hecho, escuchamos salir andando, seguían por un pasillo, los seguimos hasta el patio, seguíamos escuchando los ruidos, como alguien con un tacatá, además era un geriátrico. E incluso escuchamos subir como una escalera en una habitación que eran doble planta donde no hay escalera. Era algo que escuchábamos los dos porque nos volvimos los dos al mismo tiempo, en varias ocasiones donde se escuchaba el ruido. No es como te decir, ¿estás escuchando? No, es que escuchamos y nos volvimos al mismo tiempo. Al día de hoy digo, aquello fue una sugestión enorme. Muchísima gente, todos pensando con la misma idea, lo que había pasado con la ouija, adrenalina a tope. En aquel momento, al principio, pues sí, tensa, nervioso, etcétera, pero al día de hoy pienso que es sugestión. Luego, a las 3 de la mañana, un miércoles, escuchamos, la compañera que teníamos, estábamos las dos en conexión desconocida, escuchamos el tarareo de una mujer. Para mí, yo lo estaba escuchando en mi mente, había puesto a grabar una cámara y se había encendido un sensor de luz varias veces en una escalera. Entonces yo estaba al 100% comprobando en la cámara los momentos de sensor cuando se enciende para ampliarlo y ver si el pájaro era un murciélago o si había sido algo o no. Te hablo al principio prácticamente, ¿vale? En lo que todavía pensaba que podían haberse encendido solos o una energía.
Claro, yo tenía el 100% toda mi mente en la cámara, en los vídeos. Y tenía la voz de fondo en un tarareo, como cuando tú estás, bueno, tú no sé si estás limpiando, pero cuando estás haciendo algo y tienes una música en la cabeza, la tienes ahí, tú estás haciendo tus cosas, pero eres tú, tu mente. Pues, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues así lo tenía yo. Qué bueno. Pues así la tenía, yo no sé, pero es que cada 2 por 3 se me va la imagen. Sí. Tú me ves bien todo el rato, ¿no? Yo te veo limpia todo el rato, la verdad. Te veo bien. Que nada, lo que quería llegar es eso, es que no es todo, el fin de la cuestión era eso, de que no es todo parafonías y psicofonías, sino que también hay distintos tipos de fenómenos aleatorios o sensaciones simplemente, Almu. Ya solamente con las sensaciones de estar en un enclave y sentir una posible presencia al lado tuya, una posible entidad, eso para mí no tiene precio. O sea, aunque no se haya captado con la videocámara, no se haya registrado en audio, me es igual, sinceramente. Las sensaciones que hemos vivido en alguna ocasión individual o grupalmente no tienen precio. Y es a lo que te quería recalcar, si tú recuerdas alguna cosa así. Ya te digo, quitando el tarareo ese, con otro compañero se me puso los vellos de punta porque él sí vio como una sombra y justo cuando nos acercamos al sitio se me pusieron los vellos de punta al mismo tiempo que a él. Pero ya te digo que en 5 años, fenomenología prácticamente un 1%. Bueno, pero eso es significativo. Es significativo porque seguramente las personas somos así. Cada uno somos como somos. Y entonces mi idea siempre ha sido que, como si las energías están ahí, pero me respetan. Como diciendo, no sé, si está esta no vamos a hacer nada. No lo sé. Siempre he tenido la sensación de que las energías, estando yo, no actúan. Miles no, pero muchísimas veces me han dicho, te voy a llevar a un sitio que ese es potente. Tú vas a ver ahí, vas a escuchar, tú vas a sentir, mínimo sientes. E irnos a las horas y decirme, no sé qué raro, pero que sitio ha estado muy tranquilo esta noche. No lo entiendo. Y yo pensaba, no, ¿qué vas a entender? Que estaba yo. Pues nada, el día que subas de Sevilla a Madrid, tira directo a Salamanca. Qué nombre, qué broma. Que cuando quieras, ya sabes. Cuando tengas para los madriles, estamos aquí de sobra. Y Toledo también, por supuesto. ¿Qué te iba a comentar también? Una preguntita. Lo hablé ya en Alicante este año, en febrero, que me crucé con el amigo Fede Padial. Un abrazo desde aquí. No sé si le conoces, que es de Sevilla también. Personalmente he coincidido nada más que una vez con él, me parece. Tengo hablado con él y a hacer alguna cosa. Y es uno de los compañeros colaboradores de Tertulia del Misterio con el programa que vamos a empezar a hacer dentro de poco. Así, ya. Os escucharemos entonces, por supuesto. Estando tú y Fede, ya me basta para dejarme los audios. Hay buenos colaboradores. Es que soy muy malo para los nombres, te vuelvo a repetir, tanto en privado como ahora por aquí. A Fede lo conoce y el mío, por lo visto, de repetirlo también. A ver, si siempre estamos ahí en el Facebook, que si me gusta y leyendo ahí publicaciones. Pero que lo que te iba a comentar, Almu, que lo que hablé con el amiguete Fede es que le pregunté si el hospital de Miraflores en Sevilla ya lo derrumbaron y me dijo que sí. Hay una parte que se puede, lo que pasa es que está videada por cámara y los edificios en sí están cerrados. ¿Y has experimentado allí? Hace años, me refiero. No, porque fue incluso antes de que yo empezara. Sí es cierto que una vez fuimos una noche, unos compañeros, compañeros amigos que ellos no se dedican a esto como por ejemplo yo o tú, sino que van más bien por gusto, ¿sabes? Sí. Entonces había una entrada por una parte de un parque, había una entrada allí, entramos y fuimos a ver si podíamos experimentar fuera, porque decían todo el mundo que incluso fuera podías captar algo, fenomenología, psicofonía, lo que fuera, pero llegó el guarda, y nos cogió. Vale, entonces realmente la anécdota se quedó ahí hasta el punto de, bueno, es una anécdota, está bien porque incluso nos quiso pedir los DNI y llamar a nuestros padres. El más joven tenía 20 y tantos años largos
quería llamar a nuestros padres, así que la anécdota queda graciosa. Pero como experimentación en sí, no. Qué pena, la verdad, porque yo estuve ahí, no sé si conoces también al amigo Manuel de Lis, que es de Carmona, y ese fin de semana estuvo de guía, ayudándonos, acompañándonos, y muy buen chaval, la verdad. Un abrazo desde aquí a Lis, por supuesto, y estuvimos tanto en lo que llaman el Monasterio del Diablo, el Monasterio de Carmona. No sé si has estado ahí también. Y luego estuvimos en el de Miraflores, que te quería comentar, pues para compartir vivencias de experiencias que se hayan tenido allí vividas. Yo he estado en una ocasión tanto en el de Carmona, el que llaman el del Diablo, como el de Miraflores, y a mí el de Miraflores me encantó, sinceramente, me encantó. ¿Tuviste suerte de poder ir? ¿Y el monasterio? El monasterio de Carmona estuvimos tarde-noche y estuvimos grabando lo que es en la zona de la cueva, que hay como unos ganchos dentro de la cueva, de hecho. Estuvimos ahí. Sí. Eso, que tiene historia, según tengo entendido, esa cueva. No la tiene. ¿No la tiene? No la tiene. Pues cuenta, que para eso estamos, para aprender. Cuenta. Pon un poquito de situación para que no lo conozca y antes de meterse en las redes o informarse. El monasterio de Carmona cuando tú empiezas, tiene su historia. Tiene lo que es la leyenda de que un monje se despierta, le abre la puerta a un demonio, le dice, esa es la leyenda, ¿vale? La realidad, hay varias versiones. Pero hay una de las versiones, que es la que yo más me creo, que hubo una sublevación del pueblo contra la iglesia. Estamos hablando de una época en la que la iglesia asfixiaba con sus impuestos, ¿vale? Pero la historia de los monjes, donde hay una tragedia, es en otro monasterio, también en Carmona, que ahora mismo está desaparecido. Y esa misma historia se la han pasado a este monasterio. A la del Diablo, ¿no? Exactamente. Con lo cual realmente ese monasterio no ha tenido eso que le han adjudicado. Vamos con esa idea, pero investigas, te documentas y te informas de que no es ahí, no ha habido ahí. Es que eso es lo bonito, que en estos casos hay experimentadores, investigadores en los cuales lo presentamos como un servidor, como leyenda urbana, y hay otras personas que van haciendo sus vídeos presentándolo como que aquí sucedió esto. Y en cuanto se oye cualquier posible registro, ya es el monje. Exactamente. También te digo, voy a interrumpir de nuevo, es lo que hablamos de la sugestión. La historia de ese monasterio no ha ocurrido ahí, ha ocurrido en otro. Pero ¿cuántas personas, cuántos experimentadores, cuántos investigadores, cuántos chavales de ruta han ido con esa sugestión? ¿Y quién no nos dice que ha creado un tulpa, ha creado una historia, ha creado un remanente? ¿Qué es lo que después obtienen resultados? La leyenda final se ha hecho real. Resultados reales no lo puedes considerar porque no ha ocurrido ahí. Es algo que hemos creado entre todas las mentes que hemos ido ahí. Claro. ¿Es un resultado de unas energías que nosotros hemos creado? Sí. ¿Que son energías del lugar? Quizás no. Porque es verdad que hay quienes han resultado, han escuchado monjes, han grabado música, han oído, pero si ahí no ha sucedido nada de eso, ¿cómo es posible? La sugestión de... Es una buena tesis por tu parte, estoy de acuerdo, porque la propia mente lo ha podido crear con tantos grupos, tantas personas que han ido allí y han obtenido esos posibles registros, pero también esas voces han podido ser reales, esos registros obtenidos,
pero de épocas atrás, de siglos atrás o de años atrás, que se mantienen allí retenidas por lo que fuere, entre sus paredes o en la cueva o al exterior, como tú has dicho, que se puede obtener una parafonía en cualquier sitio. Vete a lo alto del monte y la obtienes. ¿Y quién te dice a ti que lo mismo, desgraciadamente, hay una fosa común bajo tierra a 15 metros? Es que no lo sabemos. Es que pues, son energías residuales que han quedado ahí. Puedes incluso estar captando lo que han ido viviendo durante el tiempo que han estado ahí. Por eso muchas veces a mí me gusta sobre todo hacer experimentación en cocinas, en salones. ¿Por qué? Porque es donde más energía dejas cuando estás vivo. Antiguamente en las cocinas, los comedores donde se reunían todas las familias. Era el centro del hogar, donde están las chimeneas. Con lo cual, se ha quedado energía remanente, energía residual. Es más fácil, creo, que es ahí donde la puedo gastar, que en el dormitorio. Lo cual no quiere decir que en el dormitorio puedas gastarlos también. Claro, pero es que fíjate si es difícil ya profundizando, ¿vale? Pueden ser energías residuales, estoy de acuerdo contigo, pero si esas entidades no se han quedado allí retenidas, pero son energías residuales, pero cuando una entidad, una persona desencarna, no se va a quedar en esa cocina que tanto ha estado allí trabajando y sudando, pero se queda la energía residual, pero la entidad lo mismo ha ascendido o lo que fuere en otro plano de existencia, otra dimensión, otro mundo paralelo, lo que fuere. Pero entiéndeme por dónde quiero llegar, que no todos son, en definitiva, resumiendo, lo que quiero llegar es que no tienen por qué ser resultados parafónicos de entidades inteligentes. No. De hecho, puedes encontrar y captar energía de ruido. Los ruidos, el agua, por ejemplo, es energía. Y tú puedes recoger sonido de agua. Energías telúricas, creo recordar. Sí, correcto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí. Te sigo. La persona, yo soy de la opinión que un cementerio es el lugar más tranquilo, a donde menos resultados puedes obtener, porque tú mueres. Yo soy una persona y me muero, yo como energía no voy a quedar en un cementerio. O cruzas o vas al infierno según tu creencia, o te quedas aquí a fastidiarle a lo que quieras fastidiar, busca una salida. No sé lo que haremos o lo que haremos hacer, pero yo creo que una energía no se va a quedar donde está el cuerpo. Exacto, lo que no se va a quedar en el cuerpo físico, ¿sabes? Ya el alma, lo que sea nuestro alma o energía, se desprende de eso, con lo cual en el cementerio, si encuentras energía, mejor son energías de paso, que también las habrá. Ajá. Sí, al mar de paso. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué experimentación has vivido así con más fenómenos aleatorios? Si se puede saber el enclave, que digas, jolín, es que además de estos resultados, vuelvo a lo de atrás. El compañero ha visto una sombra pasar, porque creo que me queda con la copla con lo que has dicho, se ha acercado, ha sentido el vello de punta, te has acercado tú y también has sentido esa bajada de temperatura. ¿Has vivido o puedes explicarnos cómo son ese tipo de sucesos, cómo se siente? No solamente registros obtenidos y presentar y publicar, sensaciones, el sentir, que no me importa. Sé lo que quiere decir. Realmente así solo lo he sentido con una persona, porque yo pienso que las energías, lo que hemos hablado, incluso me parece que antes incluso empecé a grabar la compenetración con las personas, ¿no? Entonces, cuando yo salgo a investigar, hay cierta persona con la que sí hay una compenetración bastante buena. Con esa persona es verdad que es cuando más he sentido las energías. Es más, he sentido que las energías me sentían a mí, que es algo que yo te decía antes. Yo siempre que voy es como si pueden estar, pero justo cuando yo me he ido a otra parte es cuando se ha escuchado algo, o han visto, o han sentido, y cuando yo llego, te lo has perdido. ¿El qué? Venga ya. Y ahora aparezco y ya deja de pasar todo. Bueno, pues ha habido varias ocasiones que con el... Dime. Qué pena por tu parte, digo. Hombre, yo ya que voy, por lo menos echarme cuenta, ¿no? Sí. O para no. eso. Para eso se voy. Pero bueno, sin nada sentido.
Que te veo muy resignada en ese sentido, es una pena, pero bueno, algún día sabrás el porqué, yo qué sé. Sigue. Cuando muera me dirás, no, es que no nos caías bien. A saber, continúa, perdona. No, pero lo que te quiero decir, pues bueno, pues por ejemplo, ha habido un cortijo al que hemos ido, además que hemos ido nada más juntos un par de veces, y es un lugar que es privado, no puedo comentar qué sitio es, pero es verdad que ahí es donde realmente he sentido que había algo, había energía, lo he sentido, ya te lo digo, se me pusieron los vellos de punta, además tenía la sensación de que nos vigilaban en tal punto y esa persona me lo confirmaba porque tiene esa sensibilidad, ¿no? Luego también, por ejemplo, con esa persona he ido a la Falsa de San Pablo, hemos escuchado hasta como tú coges unos libros y los tiras. Pues ese ruido lo hemos escuchado 2 veces estando aquí, y bueno, no sé si se me verá la gran. Aquí estamos y aquí hay un aula, pues en el aula hemos escuchado 2 veces en momentos de minutos caerse ese sonido. Una aula que está totalmente vacía y medio destrozada, ¿vale? Y se escucha el sonido. Pues sí, es decir, hostia, es alucinante. Bueno, incluso, por ejemplo, con Manolo Batería, de Marca Dimensional, que es un grupo que te comentaba antes, en el monasterio. Estábamos arriba, en la parte de arriba, que es un poquito complicado de subir, pero se puede subir. No lo recomiendo si no es de día y si no has ido antes. Estábamos arriba y ya estábamos. No te escucho. A mí me dicen que se ha vuelto a perder la conexión. Sí, ahora, continúa. Sí, ahora, sigue. Vale. Sí. No sé si has sido tú o a mí ahora. Habré sido yo, seguramente. Sigue, vamos a decir que la culpa mía. Sigue. Bueno, que estábamos allí los dos y ya, como no pasaba nada, ya dije, lo que haya aquí, lo que sea, que haga algo, por lo menos que sepamos y escuchamos como caerse una piedra. Te quedas con esa sensación y, hostia, ¿no? Que, ostras, qué guay, ¿no? Nos ha pasado. Pero como la última vez que te estoy diciendo de este cortijo, casi a primero de este año, de decir, no noto yo las energías. Es que noto que las energías me están notando a mí. Y es una cosa que he experimentado, ya te digo, muy poco, y solo ha sido prácticamente ya en esta última ocasión que te estoy diciendo, pero que en fin, de decir yo así, realmente han pasado cosas, no voy a decir que no, pero a todas las he podido encontrarle una lógica, o a casi todas le he encontrado una lógica. Yo me quedo con esa sensación de decir, en este momento esta sensación no tiene lógica ninguna porque que se me pongan los pelos de punta. Que yo estoy mirando para esa puerta como si ahí va a pasar algo. Esta persona me diga, acabo de ver una sombra, irnos al sitio y a los dos ponerse los pelos de punta, para mí es algo indescriptible, que en 5 años me pase eso. Me parece muy trascendental, es que eso es fenomenología paranormal. De hecho, lo meto dentro del campo. Pues... O el tarareo en su momento, son cosas que dicen, pero me gustaría que me escucharan, o me vieran y me sintieran un poquito más, que me echaran más cuenta. Además de ruidos y golpes en directo, como estás diciendo, objetos, lo que fuere, ¿has escuchado voces en directo en alguna ocasión? No. ¿Nunca? No. Vale. Otro tema que te quería yo sacar, que siempre me gusta, no sé por qué, pero siempre con los invitados me gusta este tema porque me parece muy, muy, muy interesante, muy significativo. Los sueños. ¿Para ti has tenido en alguna ocasión sueños premonitorios? ¿Crees que los sueños son y ya está? ¿O hay un porcentaje que tenga algún tipo de significado? ¿Tu opinión personal, Almu? Mi opinión personal es que sí, los sueños, hay sueños que son nuestro subconsciente, que recoge los datos del día, por ejemplo, y lo coge y tienes un sueño. Hay sueños en el que tú mismo, por tus propios temores, pues estés preocupado por algo, tu mente, tu subconsciente, lo saca en forma onírica. Sí te puedo decir que he tenido ciertos sueños, así como de que va a pasar algo.
A ciertas personas no les ha pasado nada a esas personas. No han sido un sueño y punto. Puede ser preocupación por esa persona, puede ser preocupación por algo que a lo mejor por algún motivo se me ha metido en esa persona o lo que fuera, incluso hasta un animal mío. He tenido un sueño de pasar algún animal mío y tener cuidado a ver si te va a pasar algo, ¿sabes? Si es verdad, también te he comentado que yo hago meditación. Antes hacía muchísima meditación y veces que en esas meditaciones he tenido como sueños o visiones de sucesos que después han ocurrido, ¿vale? No tengo ninguna facultad más, sino que la mente se trabaja. Y si haces meditación y la haces bien, tu mente se abre, digamos, a un sexto plano, a un sexto sentido. Yo pienso así. Yo quiero, Almu, aprender todo y de todos. Y por favor, ¿cómo, hasta donde puedas o quieras o desees, cómo se puede hacer esa meditación? Hombre, yo empecé haciéndola a través de meditaciones guiadas, a través de vídeos de YouTube. ¿Vale? Simplemente te pones tus cascos, vas siguiendo las instrucciones, te autohipnotizas, porque realmente es una autohipnotización. Dejas tu mente, tu subconsciente libre. No existe tu cuerpo, tú dejas tu mente libre. Es lo que después hablamos de viajes astrales, etcétera. Perdóname, no puedo más. Cuando hemos podido coincidir, está pasando de todo. Y el día que más hecho polvo estoy es cuando hemos podido. Que pido disculpas por los sonidos que hago con el pañuelo, pero es que estoy que me muero. Disculpar. Continúa, perdona. Pues eso, es una autohipnotización realmente. Y dejas tu mente libre, que sea tu mente la que haga lo que quiera. Sí. Entonces, según lo que tú busques, hay meditaciones guiadas para hablar, por ejemplo, para abrir el tercer ojo, hay para dormir, hay meditaciones guiadas para hablar con tu ángel de la guarda, hay muchos tipos de meditaciones. El caso es concentrarte, estar en un lugar que no te vaya a molestar nadie, que estés cómodo y eso, autohipnotizarte. Luego, pues eso, meditaciones así. Tuve sueños premonitorios o visiones en las que, por ejemplo, aquí en el pueblo veía yo como un derrumbamiento de piedras. A los pocos días iba para afuera del pueblo, tiro por otro camino del que suelo ir habitualmente porque iba a recoger a otra persona, y cuando voy a girar me encuentro que había habido un derrumbamiento, digamos, de piedra, estaba todo el camino lleno de piedras y tuvimos que dar la vuelta. En otra ocasión, por ejemplo, vi a una amiga con su pareja en una zona de aquí del pueblo también, hablando de que se estaban mudando a ese sitio. A los pocos días habló con ella y resulta que había estado hablando con su pareja está buscando vivienda y de ir a buscar vivienda a esa zona donde yo los había visto. Yo qué sé, ha habido, ahora mismo son los ejemplos, pero de ver peleas entre unas personas y enterarme después de que han peleado de verdad en su casa. Fíjate, eso sí que es obviamente premonitorio. Sí, señor. Exactamente. Lo que pasa es que en una de las meditaciones, estando en plena concentración, un sonido metálico, como un grito metálico, me sonó en el oído y digamos que me despertó. No era sueño porque yo estaba todo el tiempo consciente de lo que es meditación. Quien medite sabe que en realidad, aunque tú estás separado de la mente, tú eres consciente de todo lo que hay a tu alrededor, hasta cierto punto de un nivel, ¿no? Muy bajo. Sí. Y era consciente de que yo no estaba durmiendo y escuché ese ruido metálico. Es verdad que eso me supuso como una especie de, digamos, de bloqueo. Dejé la meditación, dejé un poco el tema de preocuparme por energías y demás, que yo sabía investigar siempre meditaciones y demás. Y cuando la volví a retomar, claro, ya no he vuelto a llegar a ese nivel. Sigue habiendo como cierto bloqueo. Y yo creo que incluso ese mismo cierto bloqueo es el que me mantiene cuando voy a esas energías inaccesibles. Que una parte de mi subconsciente tenga esas energías como
inaccesibles, que no me sientan, no puedan acercarse. No sé, un poco, no me explico quizás bien. No, yo creo que se te entiende claramente. Ese posible bloqueo, como tú estás diciendo, yo creo que es como todo en la vida, es puro entrenamiento y aprendizaje. Y algún día lo mismo pasan 10 años y si seguimos aquí, te pego un toque, me pegas tú un toque, hacemos otro de tú a tú con Daniel Barrios, en esta ocasión con la invitada majísima de tú a tú con Almu, y lo mismo dices, ¿te acuerdas lo que hablamos hace 10 años? Pues ahora mira, ya he hecho un entrenamiento, a ver la pena, y ya soy sensitiva y ya, ya interactúo con el fenómeno, no, ya de tú a tú, pero con ellos, claramente. Yo pienso que todos tenemos nuestra parte. Ahora hablando en serio, es todo un proceso, es un aprendizaje para mí, por lo menos, y algún día entenderás o comprenderás este posible bloqueo que tú estás diciendo. Continúa. Aparte que yo te digo que yo pienso que todos somos en parte sensitivos. Esa nuestra, que es la intuición, tenemos nuestra parte de decir, uy, tengo el presentimiento de, o tengo la sensación de, la intuición es de, bueno, pues voy a tirar por aquí. Cuando ya tenías un planificado algo y cambias y después te enteras de cualquier cosa o no te enteras. Pero yo pienso que todas las casualidades no existen, que existe la casualidad. Y yo pienso que en toda esa parte, nosotros tenemos esa pequeña parte sensitiva, todos. Todo tiene su causa, es así, la causalidad, ya somos dos. Cuando tú mismo vas a un sitio y dices, vamos a grabar aquí, que no eres sensitivo, bueno, no sé, pero digamos, no eres sensitivo, no vas con nada de sensitivo, pero tú dices en este momento, vamos a grabar aquí. ¿Por qué? Bueno, no sé, me gusta el sitio. A lo mejor realmente hay algo en ese sitio que a esa parte sensitiva que tú no sabes que tiene porque está a un nivel bajo, te está llamando la atención. Es mi idea, es lo que yo considero. Que no ponemos a grabar en un sitio simplemente por lógica o porque nos ha parecido correcto, sino porque haya algo que nos llama la atención a esa parte subconsciente nuestra sensitiva. ¿Y qué opinas sobre ese derrumbamiento de piedras que tú has dicho? Olvídate de que ha sido premonitorio y siempre vas por un sitio. Es que recientemente estoy en un proyecto que estoy haciendo actualmente y justamente saco este tema a tratar, incluyendo como siempre el título de la causalidad. Yo no soy de casualidades, soy de causalidades. Lo he dicho en más de una ocasión. Pero a lo que quiero llegar con esto, Almu, es tú vas por un sitio y siempre haces el mismo itinerario, diariamente. Y un día por X o por Y te equivocas y vas por otra zona. Y ahí, por el itinerario que siempre llevas toda tu vida haciendo, o durante ese tiempo, yendo al trabajo, lo que fuere, ha habido un accidente en cadena, ha pasado un derrumbe de piedras, como tú has dicho, no ha sido premonitorio, ¿vale? No ha sido aposta por otro camino porque tenían malas vibraciones ese día, pero justamente el ejemplo que te estoy dando, no vas por donde siempre vas. Podríamos achacarlo a sensitividad, como creo que has dicho, o podríamos achacarlo a que tengamos unos seres acompañantes al lado nuestro. Podríamos en ese caso quizás achacarlo a que podríamos tener a alguien, a algo que nos... De hecho también considero que siempre todos tenemos a algo, no voy a decir un ángel, pero sí a una energía, que realmente, digamos que, porque te puede pasar cosas malas, tú te puedes caer y partirte una pierna. ¿Qué es lo que te evita que te hayas caído de la moto y no te hayas matado, pero te hayas roto una pierna? ¿O qué evita que vayas con la moto y en vez de ponerte aquí te tires por otro lado y no te pase nada? Eso es. Yo pienso que tenemos que tener unas vivencias, nuestra vida es tal como es, tenemos que pasar por ciertas cosas y tú tienes que partirte la pierna, pero no tenías que morirte. Entonces ha habido esa energía que ha evitado que tú te mates en la moto, pero sí te has tenido que partir la pierna y no había... Yo sí pienso que hay energías que nos protegen hasta cierto punto de cosas ajenas a nosotros, porque a lo mejor, yo qué sé, además me ha pasado. Yo es que cosas raras así me pasan. No iré a un sitio, no voy a ir a un sitio y produciré o habrá fenomenología. Pero luego cosas raras me han pasado de muchísimos tipos.
en una autovía y yo perfectamente conduciendo, ¿vale? En ciudad, hasta el límite 80, no, 90. Yo iba ya por 90 más o menos el límite, ¿no? Al máximo, una autovía baja con una curva y el coche solo se me desacelera. Se me baja para abajo, lo primero que miro es la temperatura. Por si el coche se te calienta, un calentón puede pasar. Yo esperaba el acelerador y el coche iba para menos. Cuando me di cuenta, un coche me está adelantando y si el coche no me llega a estar reducido, hubiera podido haberme dado. Fíjate. Sí, pero es que ahí no queda. Es que el coche, yo claro, la reacción que me da frenar. Yo frenando, el coche acelera. El coche vuelve a coger primera inercia, vuelve a ir más rápido otra vez. Y si no llega a ir, el coche, porque es que fue un adelantamiento por aquí, pero es que venía otro coche por aquí, muy pegado, y al meterse el otro coche, cruzándome a mí al otro carril, el coche que hay por este lado, si yo llego a ir a la misma velocidad cuando yo estoy frenando, me hubiera dado. Pero al acelerar, me evito el porrazo. Entonces, y ahora digo yo, con permiso, es que no sé si has terminado, porque se pilla esto un poco. ¿Has terminado? Sí, te estoy diciendo que cosas como así, yo pienso que hay algo que nos evita. A lo mejor era un problema del coche, pero casualmente el problema del coche, del embrague o de lo que sea, se ocurre cuando un coche me está adelantando, el otro va por detrás y podría haber habido un accidente ahí en el que yo estoy en medio y me podría haber matado. Y a lo que quiero llegar yo es que, no es que te quiera cortar, es que a veces se queda esto un poco pillado, no sé cómo saldrá, pero lo que quiero llegar al MU es de que justamente acorde con lo que acabas de comentar, sea error de coche, tenga una explicación lógica, mecánica, te explique lo que te explico un mecánico, vale, pero justo en ese momento. Exactamente. Y yo no creo que existan las casualidades, simplemente que está pasando ese momento y es verdad que puede haber una energía que lo ha evitado. Pero es que así me ha pasado muchas cosas, incluso sobre todo, te digo, en carretera. Yo soy una persona que en estos 5 años he cogido muchísimas carreteras. Y ahora ya no solo de día, sino ahora intempestivas. De irme a unas horas y venirme a otras horas. Y si te digo que en más de una ocasión he dicho, menos mal, lo que podía haber pasado. ¿Qué es lo que ha evitado que haya pasado otra ocasión en una autovía de noche a las 1 a las 2 de la mañana? 2 coches, éramos 2 coches, ¿vale? Uno casi pegado a mí, los que eran los compañeros míos detrás. Y mi coche se paró en seco, en marcha, sin hacerle nada, se paró en seco, en una autovía de madrugada. El coche de atrás tuvo la chica la reacción de girar en el último momento y rozó casi el espejo retrovisor mío. Pero en una autovía, ¿cuánto ibas? 80, 90 por hora y se quedó seco. Iríamos a 90, a 100, te estoy diciendo, porque no había tráfico. Pero no fue desacelerándose, te quedaste seca, literalmente. Totalmente. No te comes la luna yendo a 90 por hora, madre mía. No lo digo irónicamente, es que me parece un poco... Vamos, que te puedo poner en contacto con las personas que estuvieron aquella noche conmigo y el coche se quedó parado en marcha. Y la chavala pudo, vamos, ella no es que estuviera pegada, teníamos nuestra distancia, ¿no? Pero reaccionó lo suficiente y vamos, que prácticamente rozaba el espejo retrovisor mío. Y el coche se quedó en marcha. ¿Qué es lo que le pasó al coche? Algo mecánico, obviamente. Algún fallo tuvo que tener. Pero ¿qué es lo que hizo que la otra pudiera y no hubiera ese accidente? Claro. Y que no te pasó a las 5 de la tarde, que te pasó de madrugada, cuando no pasan muchos coches. Bueno, pues como así ya te digo, en carretera yo estoy convencida de que hay algo que me protege, que tiene que estar diciendo, te quiero estar en tu casa, ya. Sí, por eso me decantaba a lo anterior, a esos seres acompañantes que vamos a llamarles, yo sí lo voy a llamar, lo que tú has dicho que no, pero yo lo voy a llamar ángeles. Podemos tener unos ángeles desde que nacemos, unos acompañantes nuestros, o seres fallecidos que vamos a decir que les dan el permiso de poder venir durante un momento, y sé que es profundizarse, pero son opiniones personales,
personales, y creo que esto es lo bonito, es abrirse, expresar tus sentimientos y hablar desde el corazón. Creo que es lo más bonito. Suene como suene, es como sale. Pero lo que yo te quiero llegar es de que ¿quién no te dice a ti que te has partido la pierna, como has dicho antes, o no has fallecido a causa de un derrumbe de piedras porque han permitido que no era tu hora y ha podido venir un ser fallecido y te ha ayudado en esos momentos, o te has retenido una hora en un sitio antes, o se te han metido dentro de tus sueños estando en estado onírico y te han podido dar algún tipo de mensaje? Yo no soy quien para dar esa respuesta y creo que ningún ser humano la puede dar 100%. Por lo menos, no. Pero yo incluso voy a más. Y termino. A lo que quiero llegar es que dentro de todo lo que te acabo de contar, y acabo de contar a quien quiera ver este vídeo, hablo de sentimientos, de sensaciones, de lo que uno siente internamente. No sé explicarlo, pero es lo que yo... No es que quiera, es que creo que es así. Es mi opinión. Sigue, perdona. Sí, es lo que te digo, yo siento que nos guían. Yo creo que son guías, seres ángeles, es que los nombres igual que Dios. Dios, Yahvé, yo qué sé, Buda, todo se refiere a una misma idea. Yo sí. En vez de ángeles vamos a llamarle guías, los llamo yo guías, sí. Que puede ser ángeles, perfectamente, a lo mejor son ángeles que hacen de guías. Puede ser un ser fallecido, exactamente. Lo que sí es verdad que yo creo que realmente lo que hacen es guiarnos. Que nosotros, todos, tenemos un camino ya trazado y tú no te has partido la pierna porque no era tu hora de morirte. Es que te han evitado tu muerte porque tú tenías que partirte la pierna, porque tenías que ir al hospital, porque ibas a conocer a alguien que por algún motivo va a incidir en tu vida o tú en la de esa persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Puede ser rebuscando el ejemplo, pero es que no, es que estamos hablando de lo mismo. Es que es la causalidad, es la causa de que tú no tenías que morir porque tenías que partirte la pierna, porque la causa final era el resultado de conocer a esa persona en el hospital. Eso es. Sí. Y en el futuro, esa persona contigo hacéis un negocio que va a dar resultados. Vamos a ponernos en lo grande, la cura del cáncer. ¿Sabes? Sí. Pero ya a lo que me refiero, que a lo mejor no es algo tan grande, a lo mejor simplemente que conoces a esa persona que tiene un hijo que el día de mañana se casa con tu hija. Son fases de la vida que tenían que pasar así. Pero que es verdad, esos ángeles lo que hacen, yo creo que lo que hacen es guiarnos. Ahora, después vienen nuestras decisiones. Tú tienes esa sensación de es que voy tarde, la otra persona viene tarde, la espero, tienes esa acción de que tienes que esperar y menos mal que la espera porque no tienes el accidente. Pero ¿y si tú esa sensación no le echas cuenta que ese ángel, ese guía te está diciendo quédate aquí, espérate, no le echas cuenta y dices mira que me voy? Pero lo bonito yo creo que es eso, es la esencia de la vida, el libre albedrío. Pero que no echamos cuenta. Pero dentro de ese libre albedrío, ¿quién no te dice a ti que inconscientemente, ignorantemente... Estás haciendo lo que tienes que hacer. Y estás protegido. Exactamente. Es que tiene tantas posibilidades. De tú sientes que te tienes que quedar y no te tienes que... En verdad estás haciendo lo que te están diciendo que hagas. No esperes. Tienes la sensación de que te vas a ir, pero por otro lado sabes que vas a irte. Pero porque tu destino, lo que está para ti es irte. Eso es. Que te están diciendo quédate. Es que esto es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Ahora se me cae Estamos en empate. Me ha pasado a mí antes, ahora te toca a ti. Bueno, que nada, era eso, que es un campo tan abierto que creo que nadie puede afirmar. Te voy a interrumpir otra vez. Otra casualidad de las que no existe. Yo, por ejemplo, le doy no le doy mucha importancia, pero sí es verdad que valoro, por ejemplo, lo que es el zodiaco, los horóscopos. Y me ha llamado la atención las personas que estoy conociendo que son Géminis. Tú, por ejemplo, coincidimos. Géminis. Exactamente. Entonces, a lo mejor incluso lo que más primero me llama es gente del misterio, la atención. ¿Cómo sabes que yo soy Géminis, digo? Porque yo soy Géminis igual que tú.
Pues la habrás visto en el Facebook, si no, no le saco otra. Es que me llama la atención las personas que son Géminis, como dice, tenemos algo en común ahí fuera de, ¿sabes? Pues las casualidades, por ejemplo, de que José Ru, el de Hijo de Anubis, cuando nos conocimos, resulta que fue porque en el Facebook saltó de que era la misma fecha de nacimiento que yo, 30 de mayo. Anda, mira. Entonces, a raíz de ahí empezamos empezó la relación, quedamos los dos, y te estoy hablando de hace ya 4 años que llevamos de relación, de amistades ya incluso con la familia, de llegar hasta el punto de hacer el podcast juntos, de una relación ya de confianza. Y todo empezó porque realmente digo, hostia, mira, del mismo día que nací yo. Ya es causalidad. Exactamente. ¿Quién me decía a mí que tenía que conocer a ese hombre para que nos pudiéramos llamar a los desconocidos? Por ejemplo. O quién no me dijo que yo me llamaba la atención de Daniel Barrio porque, hostia, mira, Géminis como yo. Y es que estamos ahora haciendo el tú a tú. Toma ya. Yo, sinceramente, en el tema del zodiaco respeto a todos los que lo hacen, por supuesto, que creen en ello. Yo es una cosa que me formaré en un futuro, bueno, formarme, aprender un poquito, pero ¿por qué no? ¿Por qué no es lo que tú estás diciendo ahora mismo? Que el zodiaco sea real, que tengamos esos seres protectores al lado nuestra. Son cosas que sí pueden llamarlos suposiciones, pero me quedo lo mismo de antes. Es lo que uno siente. Y fíjate, me has dejado de piedra. Yo no sabía eso de que sabías que era Géminis y me acabo de enterar de que tú eres de Géminis también. ¿Tenemos algo más en común? Yo que sí. No, si en una noche al final pues, hemos ganado ya 5 años. Qué bueno. Estos 5 meses era porque la noche tenía que ser hoy. Sí. Mire, y estando hecho polvo, pero ha salido al final la jugada. Pero sí, hombre, la verdad es que me está gustando porque por lo poquito que estuvimos hablando ayer y tal, y las cosas que yo te veo en las redes que publicas, no sé, sensaciones, vibraciones. Te veo una persona que tengamos los conocimientos que tengamos cualquiera, yo menos que nadie, por supuesto, pero te considero desde fuera que eres una persona seria. Que no eres una pagafantas, una vendehumos, como yo llamo, que le gusta y está pendiente única y exclusivamente en las redes, en publicar, en los likes, en lo que yo tanto critico. Yo, mi opinión personal es de que no hay que pedir, no digo suplicar, no se me malinterpreten las palabras. Me refiero que a quien le gusta algo, pues el que quiera que le dé me guste y ya está. De tanto suscríbete, tal. Pero a mí las sensaciones, las vibraciones que tú me creas es desde un primer momento, y vuelvo a repetir, a la distancia. Hoy es el primer día que nos vemos en las caras, pero sinceramente que te veo seria y rigurosa en lo que haces. Me gusta tener al lado mía, aunque a la distancia, pero gente rigurosa, la verdad. Hombre, en las redes sociales, en Facebook, de vez en cuando publico cosas de memes y de tonterías, porque yo pienso que el Facebook también es para relajarse, no es para tener nada personal, con lo cual lo que comparto no es prácticamente nada personal mío. Muy pocas veces, ya cuando estoy saturada de algo, tengo que, pues ahí, ¿sabes? Sí. Pero es verdad que yo publico muchas tonterías, muchas cosas, pero es verdad que luego por otra parte intento subir cosas mías de Urbens, pero ahora el misterio, por ejemplo, intento ser anónima, lo que es el misterio, entonces tengo la página para subir los resultados. Y luego en lo que es la hora de la verdad, en el misterio, como exploración de campo, como explorador de campo, muy pocos realmente saben quién soy físicamente. No me conocen físicamente hasta que no coinciden conmigo. Uh-huh. Ahora un poco más porque, claro, como me metí en lo de llamado desconocido, pero es otro, como eso es el tema de divulgación, igual que estamos ahora, yo lo considero campos aparte. No voy a hacer un directo, que eso te lo dije cuando hablamos la primera vez. Yo en directo no. ¿Por qué? Porque entonces ya es poner mi parte del misterio pública. Y yo quiero que lo que realmente se vea de mí en el misterio son los resultados, lo que yo obtengo, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. No a mí. No considero que yo sea importante, considero que lo que hacemos es lo importante. Igual que en el Urbes. Lo que considero, todo es que lo considero
en un campo en el que lo importante es lo demás, no yo. Las personas son muy importantes para nosotros mismos, para nuestros allegados, para nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros amigos. Pero si yo veo una exploración de campo, no quiero ser protagonista. Quiero ser que sean protagonistas esas energías que puedan estar ahí. Con lo cual quiero ser anónima, quiero seguir siendo anónima en ese sentido, en el misterio. Soy un poquito rara. Acabas de tocar una... No, pues ya somos dos raros, te lo digo ya. Porque acabas de tocar la tecla de lo que yo llevo pensando desde hace años. Y es eso, es que aquí el único protagonista es el fenómeno. Y cuando yo he dicho rigurosa, y seria, es que te he escuchado en alguna ocasión, no te ponía cara, lo confieso, como tú has dicho. Te he visto alguna foto así de fondo y tal, pero pues con el WhatsApp cuando hemos estado hablando y tal, pero sinceramente es que creo que el protagonista es lo que tú has dicho, es el fenómeno paranormal. Y cuando te he escuchado en la radio, pues veo que no estás pendiente, o mejor dicho, no me transmites, cuando hablas en radio, no me transmites que seas una persona que hablas y dices cosas bonitas para cumplir y quedar bien con el radio oyente, sino que es lo que piensas y sientes. Y eso es lo que quería. Eso es lo que yo quería. Quería que creo que en la actualidad muchas personas van, ahí yo me excluyo totalmente, van de humildes, pero cuando luego las conoces poco a poco o las has escuchado en radio, se contradicen, o ves que lo que eran tan humildes, luego cuando te pillan a solas, son más falsas que Judas. Y dicen que respeto mucho a esta persona, para mí es un referente, y lo mismo, luego a solas, sin cámaras delante, dice, pues es un gili, o es un tal, o es un cual, y no le trago. Pero luego en directo, para ti es Dios, por poner un ejemplo. Falsedad, eso es a lo que quiero llegar. Y hay personas así. Eso lo tengo yo claro que el agua. Entonces, a mí me transmitías lo que te estoy diciendo, todo lo contrario, que es tus humildes conocimientos como un servidor, y es lo que expones y lo que te vas formando poco a poco. La diferencia es que tú eres gafe y yo no. Es verdad. Perdón. No, pero lo estás viendo. Ya te lo llena de cosas que están pasando esta noche. Es que venía al pelo, hablando finalmente. Te voy a colgar porque me está pasando ahora mismo una cosa que no me ha pasado nunca. A ver. Y yo he pensado, ya empezamos. Porque es verdad que pero sí. Es que es así, tengo que reconocerlo. Pero es que es verdad que si no te engañas, si tú no te sigues una línea de un principio tuya, es que te engañas a ti mismo. ¿De qué sirve? ¿Por quedar bien con los demás? A mí, si te preguntas mi opinión por la PSB, yo te la estoy dando. Y de cualquier tema que tú me quieras preguntar, te voy a dar mi opinión, aunque tú no estés de acuerdo, o aunque la persona que está al lado no esté de acuerdo y diga, pues ya no le hablo más porque mira lo que opina. Pero es dar un razonamiento, o sea, tú puedes tener una PSB 7, una PSB 11, la has comprado, has hecho tus pruebas, pero con el tiempo pues te honra decir, mira, pues a mí no me sirve, dentro de la metodología que yo llevo a tratar en una experimentación, no es un aparato que yo vea útil para intentar interactuar con el fenómeno. Y hay otras personas que a día de hoy siguen diciendo que sí, que es un aparato útil para obtener resultados, registros parafónicos inteligentes, pues totalmente respetable. Cada uno tiene su línea, su esencia. Aquí no hay... yo he leído en algunas ocasiones en las redes de que ahora les vamos a dar... O sea, yo no hablo por mí, yo me refiero que yo en las redes leo, me voy informando con el tiempo, voy viendo por qué palo coge a cada uno, o eso es lo que a mí me transmiten las personas. Y igual que yo digo que tú me has transmitido desde un momento, desde hace ya tiempo, unas cosas, pues otras personas veo que hasta leen los comentarios de les vamos a dar en los hocicos a estos que dicen que no existen las psicofonías con la PSB. Pues sinceramente, yo una persona que dice públicamente que vas a dar con el hocico a los que dicen que no creen, vamos a ver, todos tenemos derecho de opinión personal, libre opinión, democracia, llámalo como tú quieras, pero ni yo soy quien para decir esto no vale, ni tú eres quien para decir que esto vale y te doy en los hocicos. Que para mí no sirva, no te estoy queriendo ofender, no malinterpretes mis palabras.
es que para mí ese aparato no sirve, pero eso no quiere decir que no sirva de verdad. Para mí no sirve. Ahora, que lo mismo sirve y el día de mañana pues nos callan la boca y la PSV 218 funciona a la perfección y hay una interactuación desde el primer momento. Pues chapó, porque gracias a vosotros, tanto haber insistido y trabajado, ahora conseguimos todos los experimentadores e investigadores interactuar auténticamente. Ojalá, pero comentarios como yo leo, veo o escucho de dar en los morros, ¿qué tal? No me parece serio ni riguroso, no me parecen formas de hablar seriamente con el tema que estamos tratando, tan interesante. Por lo menos para mí esto es un medio de vida y es muy interesante. Pero bueno, para no robarte más tiempo, a lo que yo quería llegar con rigurosidad es cuando te he escuchado en los programas de radio y que no veo eso, no veo que quieras convencer como veo a otras y a otros que quieren convencer al público y decir lo que han cogido información de Pepe, Manolo y Luisito a las espaldas, luego lo transforman como que lo han creado ellas. Hay personas así, y tú no me dices eso. Además te digo una cosa, te tengo que agradecer que no es que me veas así, sino que yo creo que otra persona después de 5 meses ya habría dicho que yo ya no hago un programa con esta, que no lo consigo con localizar la que pasa de mí. Y no, ha insistido a esto. Tampoco te he insistido semanalmente, hay que decir la verdad. Tampoco te he insistido semanalmente en que si lo hacemos. No, exactamente, pero podía haber dicho hace 3 meses. Bueno, pues ya no, pues bueno, cuando me acuerde. Pero no, es que han vuelto. No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? O tú me lo has dicho Pablo. Pero es una cosa que agradecer. Pero por algo será, ¿no? Acepto los agradecimientos, pero yo te agradezco también que 5 meses después digas, es verdad, teníamos esto, Daniel, tengo palabra y vamos adelante. Claro, hombre. Dando mi palabra, la cumplo, eso desde luego. Pero vamos, que esta noche tenía que hacerse para que supieras tú que yo sé que eres Géminis. Es verdad. Eso no tenía ni idea. Para eso era todo esto. No tenía ni idea. Luego otra cosa que has dicho, cago en la leche, si lo sé me la apunto. Si es que has dicho otra cosa muy interesante. Ay, no me acuerdo. A la hora de, cuando te he dicho yo lo de la radio, el tema de lo de la Spirit ya no es. Era otra cosa. La Spirit es un ejemplo que hemos puesto. Podríamos haber dicho el K2 o cualquier cosa. Nah, eso no. Pero que has dicho a los directos. Ya me he acordado. Los directos. Mi opinión personal es de que, a ver, yo respeto a todos los compañeros que hagan directos, 100% los respeto, pero mi opinión personal, vamos a dejarlo clarísimo, es de que yo no puedo hacerlos, ni puedo ni quiero. ¿Por qué? Porque soy una persona que siempre he pensado lo mismo y lo diré, y el día que cambie pues lo diré, lo siento, pero ahora he cambiado de opinión, pero de momento en los años que llevo en este mundillo siempre he pensado lo mismo. Creo que hacer un directo para saludar, para presentar el enclave que vamos a estar, si quieres decir dónde estás, yo no. Todo eso hay que hablar de cómo y cuándo y quiénes lo ven, para que no se chafe esa experimentación, quiero decir, es a lo que quiero llegar. Pero públicamente estar presentando una experimentación en la cual se está queriendo mantener un silencio, y el que está con el móvil grabando está pendiente de los comentarios de Marucci y Luisito, y se mantiene ese silencio, y otro está paseando, como siempre pongo el ejemplo en la radio donde yo participo y colaboro, a lo que quiero llegar es de que uno está pisando cristales, la otra está moviendo la chaqueta, la otra está hablando, la otra, hombre Pepi, ¿qué tal cariño? ¿Cuánto tiempo? Hola Luis, tal, que te tiran media hora saludando. A lo que quiero llegar es que eso no está para mí. Perdón. Es que estoy reventado. Perdón. Que a lo que quiero llegar es de que para mí eso no es una investigación controlada. Para mí. Yo, entonces, por ejemplo, termino, perdóname. A lo que quiero llegar en definitiva es de que Almu, y quien vea esto, mi opinión personal es que estás, y creo que has dicho algo muy parejo a ello, que estás en ese directo más pendiente de agradar y de saludar y de presentar al exterior que de lo que tú realmente has ido a hacer allí. Perdona y continúa, que sé que te... Yo lo veo como tú. Yo
he hecho algún directo o haré algún directo cuando salga a investigar personalmente, sería para ver sitio, pero no para saludar y ponerme yo la cámara. Hola, soy yo, no. Sino, hola, estoy aquí. Este es donde estoy. Presentaría el sitio porque me parece interesante, porque, bueno, también estamos divulgando misterios. Con lo cual, hacer ese directo llama la atención a la gente. Está bien para que la gente sepa, no que tú haces algo, sino que se está haciendo cosas. Entonces yo lo que cuando he hecho o lo haré o seguiré haciendo sería enseñar el sitio, enseñar lo que vamos a hacer y luego, en todo caso, alguna prueba en la que no me afecte que esté el directo. Por ejemplo, si voy a hacer una prueba con un K2, no voy a hacer un directo. Es que es a lo que voy, es que si sabemos que los móviles pueden afectar en algunos momentos, igual que luego está el doble ciego con dos móviles, uno en el receptor y tal, y está grabando, pero hay otros momentos que el móvil molesta a la hora de la grabación. Si le tienes las 6 horas aquí el móvil apoyado, hasta mira, eso para mí son críticas constructivas, ¿vale? No es faltar a nadie, creo que ha quedado claro desde el primer momento. Pero si dejas el móvil aquí, enfocando al grupo y a lo que se está haciendo, pues que la gente interactúe, hable, se entretenga. Tú estás aburrido, no puedes dormir y dices, pues venga. Y tú estás haciendo lo tuyo a una distancia en la que el directo no va a afectarte. Eso es. Hay grupos con los que sí he colaborado, con los que sí he ido, que hacen directo, con la única razón de que si se capta algo, quede recogido. Porque muchas veces estás con la grabadora y justo cuando paras la grabadora es cuando se capta algo. Cierto. Entonces, son compañeros que los directos los tienen por ese motivo. Entonces, pero lo tienen en una distancia en la que han comprobado de que el K2 no va a reaccionar, porque ahí hasta cierta distancia, o no van a usar K2, ¿vale? Y luego a la hora de las pruebas, ese directo, ese móvil está ahí. Ellos no están haciendo sus cosas y ese directo está ahí. No le echan cuenta. Hay una pausa porque todo experimentador, cuando vamos, tenemos que tomarnos nuestra pausa. Sería una locura 4 o 5 horas estar a pie fijo, porque entonces es mortal. Entonces, sí, paran, no vas a hacer pruebas. Entonces, sí, van al directo, hablan con la gente, pero la gente ha estado ahí hablando y han estado mirando. Conozco compañeros que dejan el móvil, hacen su directo, hacen sus cosas con el móvil, hacen sus pruebas de lejos con el K2, si el K2 funciona se alejan del directo, para que la gente vea lo que están haciendo, que lo que es sin trampas ni cartón, y luego lo dejan el móvil en un aislamiento y ellos se van. Y dejan el móvil en directo. Si pasa algo, se escucha algo, queda recogido ahí. No necesitan poner cámaras, ya tienen eso ahí. Yo estoy a favor de ese tipo de directos. Que yo lo haga o no lo haga es diferente, pero estoy a favor de esos tipos de directos, no los tipos de directos que están y estás con la linterna alumbrando para que cuando pase la linterna por el sensor de luz de este fotosensible se encienda la luz y lo vean en directo. Ahí me baso yo en la palabra control, que están diversas personas más pendientes de agradar, de saludar, de estar pendientes del exterior, que de mantener ese silencio absoluto posible, solamente que nuestras grabadoras, de la manera que cada grupo humildemente experimente, pero que nuestras grabaciones sean limpias, esos posibles registros sean limpios, recogidos, no estar todo el rato pendiente de los que nos están viendo y saludando y hablando al público y al tal y al cual. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo a reiterar, es que a mí hay cosas que veo que digo, es que, mira, lo digo en alto, hay cosas que veo de personas que para mí no es misterio. Por mucho que quiera presentarlo, para mí es tener muchos likes, muchos me gustas, muchos cariños, guapa, preciosa, flor, pero luego lo que es investigación de campo, de fondo, para mí es fachada. Exactamente. Luego hay grupos que yo te digo, es que hay de todo. Lo que pasa es que como no te muevas por el mundo del misterio, aunque sea por las redes sociales, realmente te quedas nada más que con ese tipo de grupos. Pero ya te digo que hay, personalmente conozco ese tipo de estos dos ejemplos que te he dado. Dejan su directo por lo que pueda grabarse, en sus pruebas hacen sus pruebas como si no estuviera el directo y
después, cuando hacen sus pausas, miran el directo. Luego están los que hacen el directo para que vean que lo que están haciendo es lo que es, que no van a sacarse de la manga un fantasma. Si se cae el K2 que lo tienen apoyado, queda grabado en el directo, que se ha caído el K2. Después lo compruebes porque se ha caído o no, es otra cosa. Que se hace, que lo hacen, por lo menos los que yo conozco. ¿Le dan la loca o no se la dan? Porque no la encuentren. Pero está grabado en directo. No se lo han inventado. Oye, que se me cayó el K2, me ha pasado. Y luego hay las intenciones les honra. Luego hay grupos, por ejemplo, el grupo Sealace, no sé si te sonará, de Valladolid. Sealace. Bueno, de Valladolid conozco aquí Oculus Nebula, que hemos estado en una conjunta, en Viana de Cega. Pues estos grupos, por ejemplo, hacen lo mismo, graban en directo, hacen su directo por el tema de que quede recogido todo y no tengan que estar con cámaras porque no tienen cámaras. Ajá. Sí, es verdad que ellos tienen su grupo en Facebook, tienen sus seguidores y demás, y no es que busquen like ni suscriptores ni nada, sino que son gente que están siguiéndoles, entonces hacen el directo para que ellos vean y colaboren con ellos, compartan con ellos. Pero a la hora de hacer preguntas y demás, no están mirando el móvil, están haciendo sus pruebas, están haciendo su sesión de preguntas y demás, y no están pendientes del móvil, que después ya echarán cuenta igual que en algún momento de pausa, lógico. Pero que lo que normalmente nos quedamos cuando vemos las redes sociales son los grupos tipo show, sus directos para eso. Y acepto y colaboro en los directos de ese otro tipo, pero no en los directos en los que yo salgo, los directos en los que sabes lo que estoy haciendo, ya. En lo que se ve el misterio realmente. Pues a eso quiero llegar. La constructiva, todo el que quiera dar crítica constructiva es bienvenido, para mí, por lo menos. Toda la crítica constructiva es aceptable. Yo quiero dejar claro desde aquí que ni intento ofender a nadie, y quien se quiera ofender se ofenda, pero mi intención no es ofender a nadie, son críticas constructivas, y que yo no voy aquí de investigador ejemplar ni nada por el estilo, solamente doy mi humilde modo de ver las cosas, lo que yo opino y por lo que yo me voy formando y leyendo y escuchando, y por gente que yo considero, no la palabra profesional, sino seria y rigurosa. No hay que tener un renombre para ser un ejemplo a seguir. Hay gente normalita, sencilla, que lo mismo transmite y dice cosas más profundas que cualquier otro que vaya siempre sentado de corbata. A lo que quiero llegar es de que lo mismo esa persona de corbata no va a experimentar desde hace 10 años y el que va de sencillo es un auténtico, un futuro experimentador de campo, que esa es mi ilusión, por cierto, ya lo digo. A lo que yo quiero llegar, Almu, es de que basémonos, creo yo, a lo que estamos aquí, que es el misterio, lo oculto. Me parece lo más trascendental y por eso es tan importante para mí, es muy significativo. Este mundillo es una pasión total, lo siento y lo vivo, pero sobre todo lo que he dicho en unas cuantas ocasiones esta noche, porque lo siento de verdad. Sí. Que tiene que haber algo, por eso vamos a estos sitios, porque a ver los hilos, y es que los registros lo demuestran, pero no es solamente todos registros. También, aunque no tenga para presentar al público, me es igual. Lo que yo siento en algunos claves no me lo quita nadie. Entonces, a lo que voy, con estos grupos, que yo los respeto y tenemos que haber de todo, pero si haces urbes, déjalo en urbes. No te presentes como experimentador o montes películas cuando otras personas, creo que tengo derecho a decir que tanto tú, Almu, como un servidor, estamos intentando llevar una línea de aprendizaje seria. Exacto, podemos colaborar y tener las cosas separadas. Vamos a lo que he dicho antes, yo tengo urbes, que es una pasión ahora mismo para mí, tengo el misterio, que es una pasión para mí de hace unos pocos años, que de hecho he estado hasta 2 veces por problemas no personales, sino por influencias externas, de decir, lo dejo, y luego de la capacidad de decir, ¿por qué voy a dejar algo que me gusta a mí? Porque que no, a mí me gusta y por eso sigo. Lo haré más, lo haré menos, lo haré bien, lo haré mal, me da igual, lo hago porque me apasiona. Pero lo tengo separado del urbe. Cada cosa tiene su tiempo. Luego está la divulgación del misterio. Y perdóname, Almu,
Y si de verdad, perdóname, si a ti te encanta el misterio y haces esos directos, que perfecto, que te lo respeto, a ti y a cualquiera. Pero si luego vas de experimentador, de investigador, de psicofonías de esto, iba a decir del infierno, imagínate, don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse, es lo primero que me ha venido a la mente, pero en realidad lo que quiero llegar, no se me malinterprete, es que si vas de psicofonías infernales, que es lo que quería decir, de pánico, terror, títulos que quieres asustar, dar pavor al radioyente o al que te está viendo, no me sale ahora la palabra, en el Facebook, mediante imagen, a lo que yo te quiero llegar, Almu, es de que preséntate, pero la humildad creo que es lo primero en esta vida. Y veo que hay gente que va investigadora cuando luego en realidad está haciendo urbex o experimentaciones, poquito a poco, hormiguita a hormiguita, serás un experimentador o te considerarás simplemente un experimentador. Pero no hagas directos de urbex, de visualizar y que sí que es llamativo a los sitios que vas y tal, pero luego no te pongas ahí cuando sabes que estás grabando, o lo sabes o no lo sabes, y quiero pensar que no lo saben, pero si uno está andando, la otra está pisando cristales, la otra está quitándose la chaqueta, la otra, que está ahí Pepita, salúdala de mi parte, hola Pepita, buenas noches, cariño, tal, eso, mientras se está grabando... Es que eso no es misterio. No son ni misterio ni control. Eso no es ni misterio ni es urbe, eso es show. El que va a Urbes va a hacer Urbes y tú, si aunque hagan directo, vas a ver un directo en el que no va a hablarte de misterio, si se dedica al Urbes, y el que vaya a hacer un misterio, el que vaya a hacer una experimentación y va a hacer un directo, vamos a ver, yo te digo, yo no sé de directos, no los hago más de Urbes. Cuando los he hecho ha sido el rato de demostrar lo que voy a hacer, pero luego a la hora de las pruebas yo personalmente no las hago en directo, porque ya hay bastante para descartar como para estar también vendiendo un directo. No por nada, influye. Es que influye además el directo en sí, el móvil. Es que influye, entonces es una cosa más a descartar. Y yo voy ya a lo básico, a limpiar lo menos posible. Que ya es mucho trabajo. Tu vida, aparte de tu vida, para una pasión. Entonces, y si voy con compañeros que van a tener su directo, pero lo hacen de forma controlada, yo colaboro en esos directos. Yo hago las pruebas del directo ahí. Y me parece correcto que colabores, porque sientes y percibes, estás visualizando que están siendo serios. Exactamente. Ahora, en un directo tipo show no me vas a ver. Vamos, es que no me vas a ver. En directo que no me vas a ver porque es que no voy a salir en las cámaras. Que aunque los otros compañeros hagan su directo, yo no suelo salir. No me gusta salir, quiero seguir siendo esa imagen anónima que te comentaba antes. Yo voy contigo a investigar y tú quieres hacer incluso un vídeo, para que quede recogido todo, que voy a pedir que por favor yo en ese vídeo no salga. Yo colaboro como Almu Pérez López, pero no quiero que la gente sepa quién soy, quiero que la gente sepa Almu, este resultado del que ha habido. Te damos la videocámara y si eres tan amable vas grabando tú. Eso es lo que suelo hacer. Cojo los directos, cojo los móviles, cojo las grabaciones. Soy sabes que además se me da muy bien, ¿eh? Pues mira. Viva la modestia. Modestia aparte. No, hombre, pero ahora en serio, que sí, que ya está, que es respetar a todos y que todos respeten y ya está. Pero que aquí nadie sabe más que nadie, pero que sigo diciendo y me mantengo en que hay vendehumos totalmente, venden humo. Y con el tema móvil, pues será una culpa mía, que estoy mentalizado de que cuando se hace una experimentación, para mí hay que apagar el móvil. Hay que apagar el móvil para evitar todo tipo de radiofrecuencias, de radio, de móviles, de todo. Y estando aislados, sin el teléfono encendido, creo que lo que entre mentalmente, hablo ahora, no hablo técnicamente, mi mente dice que lo que entre está entrando limpio, claro y conciso. Entonces, el móvil... En este tipo de experimentaciones, que sí, que hacen dobles ciegos con los móviles, vale, totalmente de acuerdo, porque es otra prueba más. La Spirit Box, volvamos atrás, es otra prueba más. Pero que tenemos que avanzar y tenemos que probar con todo tipo de diversos de aparatos, y yo lo respeto, y estoy de acuerdo, y lo compro, estoy de acuerdo. Pero a la hora de hacer una sesión,
parafónica, psicofónica, seamos un poquito más cautos y dejemos a los seguidores y agradecimientos a los seguidores, por supuesto, a los seguidores. Yo no tengo seguidores ni lo busco, pero, jolín, cuando estás en silencio no estés pendiente de lo que ha escrito Marucci, simplemente digo eso. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí no vamos a discutir este tema porque estamos totalmente de acuerdo. Creo que nosotros tampoco discutiremos mucho, pero en este desde luego no. Ahora te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo es la REM-pod? ¿El qué? La REM-pod, ¿qué opinas? Entre los sensores electromagnéticos que se más utilizan, el Farfur, el EK2 y la REM-pod. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál usarías más? ¿Cuál de los tres usas? ¿Y por qué? Yo soy una persona que me quedo más con el portátil, con una grabadora que dé fiabilidad o que no sea de gran renombre, pero yo solamente, por mucha aparatología, mucho dinero que invirtamos en una experimentación, llámalo REM-pod, llámalo la grabadora digital, la Tascam, que es muy buena, llámalo el K2, el MEMET, el detector de campos electromagnéticos, prueba todo lo que tú quieras, ten 3.000, 4.000, 5.000 euros en los maletines, me da igual. Pero yo creo que con una simple grabadora digital, con un móvil actual bueno, como tú dices, que son mejores hasta que algunas grabadoras, con un portátil, creo que para mí la esencia de una auténtica parafonía, un auténtico registro obtenido, mi respuesta es que esté grabando lo más controlado, el silencio, el sonido posible. Me da igual todos los demás aparatos. Sinceramente, me parece bien que lo incluyas dentro de las pruebas, como tú has dicho al inicio de la conversación, que no te oigo, te escucho, en la temperatura. Venga, utilizamos el medidor de temperatura, la pistola térmica. Venga, ahora para algo físico, los sensores de movimiento, la REM-pod, la Tascam, la grabadora digital, el K2, el MEMET, el detector de campos electromagnéticos. Utiliza todo lo que quieres en una investigación, que hay que innovar, renovar o morir, pero que vuelvo a reiterar, con una grabación, estando el sonido ambiente y el silencio controlado, lo que entre ahí es lo único que me importa. No creo que si el fenómeno quiera interactuar con nosotros, no creo que necesitemos 5.000 euros de aparatología. Es mi opinión personal. Estoy de acuerdo contigo, por eso te digo, yo por ejemplo ni el Farfur ni el K2, pero sí, ¿tú sabes por qué utilizo la REM-pod? Porque si salta la REM-pod, hay algo en el ambiente que puede afectarme a la grabación de audio. Es por eso por lo que yo coloco, por ejemplo, la REM-pod, porque si la REM-pod no va a sonarte, al menos que haya alguna energía electromagnética. Yo no voy a decir un espíritu, ni un fantasma, ni una energía, voy a decir energía electromagnética, que es lo que hace que salte. Es mucho más fiable que un K2. El K2 te va a un sitio que ha llovido y te va a dar un falso positivo 100%. Aún en una casa, aunque hayas quitado los fusibles, hayas bajado No, hombre, en la casa de al lado están los fusibles encendidos. Dile que también los quite, y a la otra, y las antenas. Pero en un sitio... Y te vas a un polvorín, estás al lado del ejército militar, en un polvorín, y ahí tú ponte a grabar. Que hay de todo. Entonces yo me voy a un medio de un campo, en una casa que haya abandonada, y yo pongo la REM-pod. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezcan, las antenas, aunque estén lejos, hay radiofrecuencias que pueden hacer saltar la REM-pod. Con lo cual ya sé que en esa grabadora puedo tener un pico, que es un audio, que me está dando un falso positivo auditivo. Y si no lo tengo la REM-pod que me salte, yo puedo dar ese falso positivo como algo real, como una captación real de algo. Es por eso por lo que yo utilizo la REM-pod. Yo me quedo en una parafonía con una respuesta inteligente, sea con una grabadora digital. He tenido compañeros que me han dicho, ya, pero es que hablando con gente que pilota mucho, le dices que esta grabación la hiciste con una grabadora que vale 35 euros y te dice que es una Mi, que no es real. Ahora, si es con una Tascam, sí es auténtica la parafonía, el registro obtenido. En este caso te voy a interrumpir.
La palabra, tú has grabado con esa grabadora, tú tienes todo controlado, tú has hecho esa grabación, tú sabes cómo la has hecho, tú has descartado todo, con lo cual da igual la grabadora como sea o quien te lo haya dicho. Tú tienes ahí tus resultados. Ya te lo puedo decir, yo cuando saco una psicofonía o saco una captación de psicofonía o una parafonía, a mí realmente lo que me vale es que yo la considere porque yo voy legal. Voy honestamente, no voy a engañar porque me engaño. Si yo no la considero válida, soy yo la primera que no la había considerado válida. Entonces, si la considero válida y la he compartido, la comparto porque me gusta compartir ese trozo de energía, porque en el fondo una parafonía es un trozo de esa energía, aunque sea residual, y la he captado. Entonces, si una persona no la quiere creer que sea eso, yo voy a respetarlo, pero me voy a quedar conmigo. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Yo opino que no tienen por qué ser residuales. A ver, las haylas, ¿vale? Nos quedamos ahí. Pero mi ilusión y lo que he tenido suerte en esta vida es de obtener registros con nuestro ordenador portátil, con nuestro micro Yeti. Vamos, ya lo mencioné en alguna ocasión, que gracias a Pedro Amorós, que nos aconsejó comprar ese, pues omnidireccional, ¿no? Omnidireccional 360 grados, y lo que abarca de campo es espectacular. Y cuando tú estás haciendo esa grabación o simplemente una grabadora digital, lo que yo siempre recomiendo, olvídate del portátil, de aparatología, etc. Simplemente te vas de Urbex, como tú haces en algunas ocasiones, una grabadora digital, y yo lo único que aconsejo, por favor, es que en vez de llevarla en la mano, que la dejes apoyada en una banda, para evitar vibraciones, posibles sonidos que puedan dificultar o lleguen a engaño. Pero a lo que yo quiero llegar a hablar, hablando en serio, es que simplemente una grabadora digital o un ordenador portátil, todos callados, teniéndolo todo controlado y dejándolo grabar, las preguntas que tú hagas, si se obtienen con respuestas inteligentes, para mí ni son energías residuales, ni son voces radiofónicas, ni nada, porque no está trabajando la radio. Yo no estoy utilizando un aparato que trabaje con la radio y haga barridos de frecuencia de radio. Yo lo que estoy haciendo es grabar, como yo lo determino, virgen, de modo virgen, que es grabar el sonido que hay. Ahora, si entra una voz, a razón de la pregunta que hemos hecho, entra una voz con respuesta obtenida inteligente, y luego haces otras preguntas aleatorias en las cuales sean a razón de las posibles respuestas obtenidas en grabaciones anteriores, si tú sigues obteniendo respuestas inteligentes a razón de esas siguientes preguntas y encima aprecias que esa voz es exactamente la misma voz que en la anterior grabación, háblame de Rempod, de Huachufei y de Huachupá, que te digo yo a ti que con algo que grabe limpio, virgen, que solamente grabe el sonido, puedes tener una interacción, interactuar con el fenómeno. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo ya te digo que yo no lo uso para promover ni porque crea en ellos. Yo lo utilizo para descartar después a la hora de grabar en los audios. Sí. Yo utilizo el micrófono condensador, pero es que yo muchas veces cuando he puesto un móvil a grabar porque no me puedo poner el móvil, ya no de Urbex, olvidémonos de Urbex, en misterio. Sí. Yo si estoy en una estancia, dejo un móvil grabando en otra estancia. Sí. Yo lo dejo en una caja Faraday, que una caja Faraday para mí es una caja de latón, de hierro, totalmente cerrada, en la que ahí no te va a entrar sonido. Capto algo, incluso la PCB. Ya que veo que estamos profundizando, la jaula de Faraday también la hacen con papel albal. Explica un poquito para qué es el proceso de una jaula Faraday, por favor. Una jaula Faraday se supone que lo que hace es evitar que entren las frecuencias externas, con lo cual tú tienes la PCB, vamos a ver, es que estamos hablando de ella, vámonos por otra. Tú tienes la PCB dentro y se supone que no va a cogerte frecuencia de radio. Yo sigo sin fiarme aún así. ¿Por qué? Porque el papel albal puede tener un agujerito, que no te has dado cuenta. Yo la pongo en una lata cerrada herméticamente, pongo, por ejemplo, como ruido de fondo, ruido blanco, en esa lata la PCB, que es para lo que lo utilizo,
Por si acaso, la dejo con la grabadora dentro, con lo cual sé que no me va a recoger nada externo, porque el metal lo aísla. Hasta el día de hoy, al 100%, ni un solo resultado. Ni uno. Ni uno. Es decir, para mí sigo diciendo que la PCB no me funciona como tal. Me funciona como ruido blanco. Y otros te dicen también que bajo tierra, que estando en una planta inferior tipo búnker, pero bajo tierra... Hombre, si no hay cobertura ninguna, que tú tengas demostrado que no hay cobertura y zonas que no hay cobertura. Hay zonas, por ejemplo, si tú te vas a una zona militar, normalmente ahí no vas a encontrar cobertura. Si no tienes cobertura, la PCB, yo he hecho pruebas así, y en cuevas, en sitios en que no hay cobertura cero, y yo por PCB no he tenido, es que nada, ni un nada. Si yo no los tengo, no puedo decir que me valga. Ya. Pues a lo que me refiero, entonces es igual que una grabación. Yo la grabación la hago con el micrófono condensador, a unos decibelios controlados, y controlando el ambiente. Es que eso es lo que me vale, y sí, si tengo respuestas coherentes, lógicamente, no es residual. Pero que la mayoría de las que hay más residuales del ambiente que te respondan. Y tampoco sabemos si las que te responden son del lugar. ¿Quién te dice a ti que esa respuesta no te la está dando una energía que está de paso? Una energía que va contigo o con otra persona. Yo me quedo, Almu, con que contra más hablamos, menos sabemos. No sabemos nada. Hasta que no nos muramos, no sabemos nada. Y después, ¿cómo se lo vamos a decir si no nos echan cuenta? Y a ver dónde vayamos si nos dejan ya por fin saber la verdad, la esencia de la vida. Entonces estamos en el más allá, que hemos muerto y estamos hablándole por la PCB. Oye, que sí, que no soy radio. Y los tontos que no. Es que esto no sirve. Dime tú. Yo me quedo en la línea que trato de llevar, que no es ni la mejor ni la peor. Es la que a mí la experiencia me ha hecho con los años y es, vuelvo a reiterar, ordenador portátil, con su micro, sus altavoces, para su posterior reproducción, o grabadora digital, vamos a decir el móvil ahora en la actualidad, pero mi intención siempre es, esté con el portátil, esté con la grabadora digital, una videocámara enfocando y tenerlo todo controlado para intentar decir que aquí se ha escuchado un golpe. Y si con la videocámara, teniendo justamente esa grabadora digital, ha sonado algo ahí cerquita o han entrado pasos o lo que fuere, tú tener el campo de visión lo máximo posible controlado y decir, vale, es que se han escuchado pasos o se han escuchado voces claras y por ahí no ha pasado nadie. Y físico tampoco, porque tenemos los sensores de movimiento. Es un auténtico control posible, pero si vamos charlando con la videocámara y vamos hablando con el móvil y vamos pisando cristales o escombros simplemente, yo creo que ese registro para mí no puedo valorarlo como clase A porque para mí no hay un control. Y eso, oye, que lo mismo luego es clase A, como yo siempre llamo triple A, pero que aunque sea triple A, interiormente diré, pero me ha faltado. Qué pena porque no me es válida porque exactamente. Pero es que tenemos, es que no nos damos cuenta. Cuando salimos tenemos que tener nuestro tiempo para estar controlando y hacer unas sesiones psicofónicas, sesiones cerradas, sesiones bien controladas, y tenemos nuestro tiempo de expansión. Porque tenemos que relajarnos, porque es verdad que nos tensamos. Eso es. Con lo cual tú tienes tu tiempo para una cosa y te relajas, pero cuando te vayas a poner a hacer la experimentación, es para hacer la experimentación. Y lo principal, si me permites añadirlo, respeto por las posibles entidades, si me permites. Sí, hombre, eso es básico, por el lugar y por las energías que hay ahí, ¿no? Es lo mínimo. Si vas a hacer eso, no estés con la mente en otra cosa. Bueno, Almu, que si te parece nos vamos a ir despidiendo, que
Siento, sí, la verdad, yo soy una persona que, y más como ahora que estamos profundizando en lo que tanto me apasiona, me tiro 3 horas más tranquilísimamente. Pero ya llega un momento que ya me está dando apuro tanto sonarme ahí los mocos y quiero toser y es que estoy jorobado. Lo siento mucho, pero lo dejamos para otro día sin ningún problema. Y avanzamos y... Esto es, las segundas partes nunca fueron buenas, pero aquí viene una segunda buena parte y ya está. Esto es como Rocky Balboa. Hasta la sexta y luego Creed. Tenemos la segunda conversación, más o menos. Ya te digo, sí, será prácticamente lo mismo, pero nuevas experiencias y seguro que dejarás de ser gafe. Ya es la última vez que lo digo. Te recuerdo que también estamos pendientes de que en la llamada a lo desconocido 2020 estemos los 4, nosotros y tú, en un tú a tu contigo. Bueno, muchas gracias. Acepto la invitación de hace 5 meses, que fue la primera vez que hablamos. Muchas gracias por la parte que me toca. Pero vamos, yo ya, por mi parte, yo ya te he cogido por banda, como suelo decir. Nos hemos conocido un poco mejor y lo otro, pues, aceptada la invitación, por supuesto. Muchas gracias desde aquí y un placer conocerte a ti sobre todo y a tus compañeros cuando llegue el momento. Llegarás. Lo último... Muchas gracias. Eres un encanto también, ¿eh? Lo mismo te digo. La verdad es que me quedo contento. Estos son vibraciones, nunca hemos hablado así en privado de lo que estamos hablando, pero mira, parece que congeniamos un poquito. Es lo que tienes que congeniamos bien. Bueno, lo que te iba a decir, lo último, me gustaría que, por favor, para terminar, esto no es una pregunta, es si puedes dar tu opinión personal, un mensaje, un consejo, lo que te pida el cuerpo durante 1 minuto, que es lo que te gustaría contar a tus compañeros, a tus amistades. No te digo promocionate y vas a hacer esto, tal. Si quieres, pues cuenta lo que vayas a hacer en tu futuro, que te hará ilusión también y me alegro. Promocionate a lo que tú desees, pero también te pido que seas tú, un consejo a los que estén empezando en este mundillo tan apasionante. Yo creo que no hay que dar consejos en ese sentido. Creo que tienen que experimentar. Si están empezando, tienen que aprender por sí mismos. No guiarse, coger pautas como cualquiera. Cuando empieza no sabes qué hacer, pero coger pautas. Pero pautas generales y luego lo que uno siente es lo que tiene que hacer. Y compartir. Creo que lo suyo es la colaboración. Siempre lo voy a pensar. Aunque colabore conmigo misma porque nadie más quiera colaborar. Pero creo que lo suyo es empezar desde cero aprendiendo por sí mismo, con sus fallos, no decir eso no lo hagas porque te puedo decir, hombre, te puedo dar mi opinión, pero creo que debes hacerlo. Tienes que aprender uno de sus propios fallos. Yo puedo pedir consejos, me lo pueden dar y yo puedo creer a esa persona, pero realmente lo suyo es que cada uno pruebe y experimente por sí mismo. Y no cerrarse en banda y decir lo mío es mío, sino colaborar. Y más ahora cuando estén empezando, si son gente que están empezando, creo que es importante eso, ser uno mismo, no dejarse llevar por lo que le digan la gente, ni por vídeos, ni por nada. Aprender se aprende, pero que uno tiene que aprender de sí mismo y hacer las cosas por sí mismo, no por lo que nos digan. Y no me hace falta el minuto, creo que ha sido 20 segundos y ya lo he dicho lo que tenía que decir. Pero totalmente de acuerdo, la verdad. Es una cosa formarse y intentar leer, formarse en el sentido de personas que llevan 40, 50 años en el mundillo, pues creo que no viene mal leerlo y formarse un poquito. Pero está visto que las experiencias y la lógica la va sacando uno a uno, poco a poco, y es todo a base de experiencia. Así que totalmente de acuerdo. Te digo una cosa, esas personas que nosotros seguimos, de las que aprendemos, hemos dicho Pedro Amorós, como Pedro hay muchísima gente, realmente son como nosotros. La única diferencia es que tienen muchos más años de experimentación, con lo cual no quiere decir que siempre tengan la realidad y la verdad absoluta. Tienen mucha más experimentación y tienen su experiencia y te puedes guiar para seguir unas pautas. Pero no quiere decir que tengan verdad absoluta, son como tú y como yo, solo que tienen más edad algunas veces
pero desde luego más experiencia en años. Pero en verdad no son personas que aunque las sigas, digas que, no quiero decir que ahora no le demos la importancia que tengan, pero que en verdad son personas como nosotros. Personas que tú ves en vídeos, en conferencias, en demás, y dices, si es que si yo lo conociera, pero es que cuando lo conoces, son gente más humilde que gente que conoces de toda la vida, y ahí se dan unos aires que dices tú, perdona, pero si tú has aprendido conmigo, ¿a qué vienes ahora con eso? Y este hombre que lleva 20 años en esto, te habla tú, si no es que te dice, hostia, me quedo sorprendido con lo que tú me estás diciendo. Es que contigo más de lo que tú estás aprendiendo conmigo, pero no es así, aprendemos unos de otros, son iguales, con lo cual es que no echemos tanta cuenta ni a los vídeos ni a las personas que tienen 50 años de experiencia, que lo sigamos, que aprendamos, pero que no porque lleven tantos años de experiencia tienen la verdad. A eso me refería yo con los experimentadores investigadores de poltrona, que están sentados y tiran de teoría. Lo importante para mí, por lo menos, es, si quieres ser investigador, experimentador, lo que tú quieras determinarlo, que seas de campo, que ahí es donde se siente, se vive, se percibe. Eso es lo bonito de este mundillo tan apasionante. Pero bueno, me parece muy interesante en esos 20 segundos que tú dices, pero han sido profundos. Cada uno tiene que vivir por sí mismo la experiencia, sí señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, Almu, te voy a colgar, ahora nos despedimos en privado, pero decirte de aquí que muchísimas gracias por aceptar la invitación y hemos divulgado lo que consideramos el misterio y esto es lo bonito, compartir opiniones, ilusiones y sentimientos. ¿Te parece? Encantada, y además que la charla se ha hecho corta. Bueno, pues otro día te pillo por banda si quieres. Vale. De aquí a 5 meses nos da tiempo. Ya llega 2021, pero en 2021 otra vez. Te cojo por banda y ya está. Y vamos avanzando y a ver qué tal han sido estos 5 meses, ¿vale? Encantada. Venga. Igualmente, Géminis. Venga, ahora hablamos. Un beso, gracias. Igualmente. Hasta ahora.